¿Eres dueño de una empresa que factura más de $1 millón al año? En Ventix tenemos grupos de pares empresarios que se reúnen a pensar mejor y decidir con perspectiva. Todo guiado por ex CEOs y directores con más de 25 años de experiencia. Aplica en Ventix.cl. Te esperamos. Don Héctor Capes. Javi, tanto tiempo. Harto rato, weón. 7 años. Caleta. Sí. Han pasado No, hartas cosas. pasaba harto tsunami de por medio, weón. Harta Para el mundo arruga, entero. weón. Una pregunta, ¿por qué estás acá? Porque me hizo mucha ilusión poder conversar contigo, porque creo que son historias durísimas, que se saben muy poco y que son más representativas de lo que yo creo que creemos o vemos. Y creo que hay un espacio gigante ahí para compartir hartas cosas. En un tweet. ¿Cuál es la historia? Puse el pecho a las balas, me la jugué por mi familia, salí entrasquilado y la luz al final del túnel llegué a verla. Hay un personaje que es como el protagonista, al menos durante una etapa de la historia, que es tu viejo. ¿Quién es tu viejo? Bueno, partir por decir que hace 7 días, hoy día estamos no, hace 2 semanas atrás se cumplieron 5 años de su muerte. Para mí, mis viejos en general, figuras bien importantes, porque por cómo nos marcaron la familia, con cabros muy trabajadores, independientes, curiosos, aventureros. Entonces, bueno, así con los dos, y con mi papá en particular, yo creo que está marcado porque desde cosas más habituales, como que era el único hombre dentro de su hermano, dos mujeres, su hermana, fueron siempre bien estrictos con él, su viejo, o sea, mi abuelo. Después, cuando era bien caro, se hizo piloto civil y después vino la cuasi guerra con Argentina, entonces lo vinieron a tomar a la universidad, le dijeron, usted sea o con nosotros o sea detenido. Entonces al final pasó de ser una persona común y corriente, por así decirlo, a estar en el frente de batalla, literalmente, entrenando para la guerra. Y todas esas Terminó cosas, siendo piloto de guerra. sí, sí. Estuvo entre Puerto Montt y Punta Arenas el 78. Tú no estabas vivo. No. No, 10 años antes que yo naciera. No, era cabra y tenía 22 años. Y yo creo que, bueno, no sé, es más probable que los abuelos, bisabuelos, alguno tenga pasado la guerra, que sea España, Alemania, pero un papá ya es más difícil. Entonces, obviamente que esa cuestión me marcó a mí y a mi hermano de una forma, no porque fuera un tema, nunca fue un tema. El único tema que tenía en ese sentido, yo creo que a veces contaba anécdotas y que también su uniforme era sagrado. Bueno, sagrado, el de la Fuerza Aérea Azul, que por ahí está. Entonces voló aviones en la cuasi guerra con Argentina. Ya entramos, no sé, creo que pescaron un grupo, te voy a mentir en este momento, pero pueden haber sido 40 o 50 personas y terminaron 5. Y creo que también lo unió harto, porque con esas personas, que es gente que yo tengo en la mente, pero era raro porque nos lo íbamos topando a lo largo del tiempo en distintas cosas, y es como que no son amigos, pero se tenían un cariño especial. Y a nosotros, bueno, a nosotros como hijos nos marcó en la disciplina, en el rigor. Somos 4 hermanos muy seguidos, tenemos 5 años de diferencia entre los cuatro, todos estudiamos carreras distintas, tengo 2 hermanos viendo en el extranjero, pero todos bien, bien disciplinados, bien como jugados por lo que cada uno hace. Esa cuestión marca, po. Mm. A veces tenéis recuerdos y decís, chucha, se le pasó la mano, pero bueno, las pifias de Era papá el nomás, alemán. 100%. El alemán, ese te lo soplaron. Así lo bautizaron a mi viejo, po. Quedó como el alemán. Sí. No, de cara a mi amigo era un alemán, po. Sí. O sea, Salila me dijo. Ese weón era un alemán, nosotros le teníamos miedo. Sí, sí. Es que de cara a los amigos, a ver, nunca fue un gallo pesado, pero era un gallo estricto, muy alfa en un sentido, y que no le temblaba la mano a decir cosas como cosas que los papás en general no se atreven, yo creo. Sí. Oye, y cuéntame, ¿cómo viste tú la empresa familiar en tu adolescencia? De tus 0 a tus 20 años. ¿Qué era la empresa familiar? Buena, yo creo que me gustaría también escuchar, no se le he hecho esta pregunta a mi hermano, pero para mí es un tema que siempre estuvo. Hay otras cosas que en mi familia siempre estuvieron, este fue uno de los temas que siempre estuvo. Yo Yo, no tengo so- recuerdos que no haya yo estado. solo conozco la versión de tu hermana y terminé llorando. Así que con eso te digo todo. Sí, tú hablaste con la Caro, mi hermana menor. Para mí, como te digo, nunca no estuvo, era tema de conversación. A ver, yo creo que en mi familia se notaba de distintas maneras. Se notaba porque siempre estuvo en la conversación de la mesa, siempre, de las mesas te diría, de los fines de semana, de los cumpleaños, porque mis papás esa era otra forma en que se notaba. No estaba mucho en la casa.
Bueno, si no estaban casi nunca, ¿ya? O sea, así como había rigor, como que los momentos que nos aprovechaban fueron bien formadores con ellos, pero era gente que trabajaba literalmente lunes a domingo por decenas de años, de lo que yo recuerdo, o sea, imagínate. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Trabajando, emprendiendo, buscando nueva representación, arreglando los problemas. Yo me acuerdo que una vez, pocos años antes de que mi papá se muriera, le reclamé, digo, le dije, pero weón, si ustedes no estuvieron cuando nosotros estábamos en el colegio. Y a mí, calcula lo brígido que había sido, que a mí se me había olvidado que nos llevaban al colegio en las mañanas. O sea, en mi inconsciente no estaban. Y yo después, ya más grande, le pregunté a mi mamá qué hubiese hecho distinto a ella. Y ella me dijo, trabajar menos. Es que, bueno, era desproporcionado. Yo no tenía ningún compañero, ningún conocido, nadie que trabajara más que mis papás. Y eso en lo positivo y en lo negativo te marca. Ayúdame a mencionar la empresa en esos años. Ya. ¿Qué era? ¿Qué hacían? ¿Cómo funcionaba? Esta es una empresa de arriendo de maquinaria que se hizo desde cero y mis viejos también se hicieron absolutamente desde cero, sin pedigrí familiar, sin lucas, sin nada, pero se consiguieron una máquina y empezaron con obras, creo que la primera obra que hicieron fue un jardín público, una cuestión así, una plaza, algo por el estilo. Y después empezaron a agarrar más máquinas y empezaron a arrendar máquinas. Entonces, al principio ellos se conseguían máquinas y las arrendaban o las subarrendaban. Y empezaron a generar lucas así y empezaron a levantar un parque de máquinas. Y así estuvieron varios años, pero esto partió hace casi 40 años, el año 87. A fines del 87 está la escritura de ábside limitada en ese entonces. Creo que era de diciembre ese año, que fue justo el mes que se casaron mis papás también. Entonces fue creciendo el parque de maquinaria y ellos fueron muy bosquillas. Y yo creo que una parte importante de hacer esto tenía que ver con sus hijos, porque querían que tuviéramos buena educación, principalmente buena educación. Entonces había que generar las lucas y se las jugaron juntos. Mis viejos trabajaron juntos toda la vida. Desde que se casaron, o sea, un poco antes de casarse venían armando el proyecto, hasta que se murió mi papá. Literalmente toda la vida. ¿Cómo viviste tú la empresa? Y hoy día te lo digo muy racionalmente todavía, como que lo justifico en que era nuestro sustento, pero la verdad es que fue una montaña rusa de vivencia a lo largo de toda la vida. O sea, nunca fue una familia de lujos, pero tampoco nos faltaron cosas. Y lo que sí te puedo decir ahí es que eso yo lo tenía completamente integrado. Totalmente era parte de mi realidad. O sea, de chico no nos íbamos de vacaciones. Empezamos a salir de vacaciones cuando ya estaba más grande. Con mis papás me refiero. Mis viejos nos llevaban, ponte tú, nos dejaban con mi abuelo en un camping en un lago. Y de ahí se volvían a Santiago, después nos volvían a buscar y así. Y después, eso de la mano con que para mí unas vacaciones, por ejemplo, una cosa que me acuerdo que hacíamos mucho con ellos, que también tiene que ver con la dinámica que ellos le imprimían a la empresa, es que nunca hubo un motivo para no salir. Así como no salíamos de vacaciones con ellos, decían, vamos bueno, el que está camino para acá, pues, La Campana. Íbamos a La Campana, vamos a Curacay, y nos vamos en Casa Ranta a Curacay. Entonces, para mí como niño, para mí era ir a otro país, y las oportunidades de eso venían de la empresa, pues. Pero también pasaba que en algún momento estábamos allá, llamaban de Santiago y había que volverse, pues. Entonces, es literalmente la historia de mi familia nuclear, de donde vengo, marcada por el negocio. O sea, llegamos a Pucón, llamado de robo, vuelta a Santiago. Llegando a las vacaciones, cuando éramos más grandes, ¿cachai? Y con periodos duros también. Como te decía, mis viejos se esforzaban para que nosotros tuviéramos una educación buena. Y yo era el mayor, o sea, soy el mayor de los cuatro. Y hubo una época en que la cuestión se puso mala, económicamente. Y esta es una de las medidas más duras que yo recuerde que alguien haya como tomado conmigo, que eran en fondo con mi familia, pero la tomaron conmigo, es que a mí una vez me suspendieron de clase. ¿Tú cachai lo que es suspender a un niño, un joven de clase? Weón, brígido. Lo hicieron muy mal ahí en el colegio. ¿Cómo te sentiste? Yo creo que en el momento era como, que todavía me pasa, era de sobrevivir, porque tenía a mis hermanos, po. No, si me quebraba yo, se caen mis hermanos también. Hice mucho, esto me lo reclamó, creo que fue una de mis hermanas más grande, así hace poco, o sea, no sé, 5 años. Algo así. No eres nuestro papá. Ok. Acuso, recibo el mensaje, pero para atrás, sí, sí, sé harto de papá de mi hermano, a pesar de que somos súper seguidos. Mi hermano yo tengo 37, el que sigue 36, 33 y 32. Seguísimo. Pero siempre estuvo un poco en ese doble rol. Y eso venía de la empresa, po. Entonces, por más que mis viejos siempre se esforzaron en no traspasarnos estas inquietudes que eran de adultos, y nosotros éramos niños, allá jóvenes, en la media, igual te llega, igual te llega.
Y porque también yo veía a mis viejos llegar tarde a la casa, siempre, cuando era más grande, porque más chico. Yo te recuerdo esta otra forma en que la empresa, o como ellos se la jugaron por su negocio, nos pegó a nosotros. Mis recuerdos en la noche era mi papá llegando a la casa y abriendo la puerta. Y yo tengo el sueño súper liviano, entonces me despertaba siempre, ¿caché? Como, buenas noches, buenas noches. Eso. Oye, ¿y en qué minuto empieza a tomar forma la idea en tu vida de que iba a terminar metido en la empresa? Nunca. Fue algo totalmente, o sea, nunca pensé que iba a llegar, te lo digo en serio, nunca pensé que iba a llegar a eso. Yo a los 17 años le dije a mi viejo, a mi papá en este caso, le dije, yo me voy a ir a trabajar al tiro, weón, no voy a ir a estudiar. Ya lo he visto ustedes seguramente un poco como acogiendo lo que estaba viendo, lo que había costado, dije, weón, voy a ir a empezar a sembrar al toque. Me dijo, estáis loco, weón, tenéis que ir a estudiar. Entonces, también le dije en esa época que nunca iba a trabajar con él. ¿Me dijiste? Sí, sí, es que sacábamos chispas, pues yo sacaba chispas con mi papá, peleaba harto. También pasa que los estilos en mi familia entre el lado paterno y materno son realmente distintos. O sea, como decía yo antes, por el lado de mi papá son mucho más rígidos, menos afectivos, menos de piel, y por el Mm, lado de mi mamá es un desmadre. mm. Fiesta, weón, año nuevo pasar de largo. Entonces, yo siempre como que oscilé entre esos dos mundos. Y me acuerdo que después, no sé, pues cuando estaba, si yo 15 años me preguntaban, yo decía con orgullo que yo era parecido a mi mamá, pues, ¿cachai? Como que me quería, me decía, no quiero ser así, ¿cachai? Entonces yo le dije a mi papá que no iba a trabajar nunca con él. Pero pasaron los años y después llegó un momento en que, bueno, esto haber sido, fue el 2018, en que yo vi a ver, ¿Qué estaba pasando en tu vida ese año? Cuéntame resume los últimos 3 años desde el 2015 al 2018. ¿Qué estaba pasando? del 2015 al 18 yo tenía una pega estable, me había cambiado había trabajado en LAN justo en el Pofusión. Esa época la trabajé en la oficina de Enrique Cueto, me decía, o sea, una compañía de 55.000 personas en esa época y habían 5 personas que dependían del CEO, justo caí ahí. Así que fue una época en muchos sentidos durísima, que era lo que yo buscaba, ¿Qué habías estudiado? comercial, ¿Dónde? en la Universidad Católica. Estudiaste y saliste inmediatamente a la TAM. Salí inmediatamente a la TAM. Lo que sí es que un año antes de titularme me fue a estudiar a Hong Kong. Ya. Entonces estuve un semestre allá y después ahí hice otra cosa que nunca pensé que iba a hacer, que fue congelar la universidad. Congelé un semestre, o sea, estudié uno, congelé otro, me quedé trabajando allá y después me volví a ¿En qué te terminar. quedaste trabajando? Me quedé trabajando en Agunza, en la agencia naviera chilena. Me conseguí buena pega y pude hacer mi vida ya completamente independiente, bien cabro. O sea, me ganaba mis Brígido. buenas lucas y me movía. Entonces, te fuiste a Hong Kong, volviste a la TAM. ¿Qué Sí. hiciste en la TAM? En la TAM trabajé en un área que se llama planificación estratégica y dependíamos directamente del CEO y básicamente teníamos como tres patitas. Una que es de proyección financiera, teníamos un modelo, ¿no?, de 1.000 filas que procesábamos información. Tipo, se dice que pueden venir 5 787 en 3 años más. Y lo ingresamos al modelo, lo ajustamos con precio de combustible y así. Un modelo de proyección. Esa información la hacían otra área infinitamente más pulida y Mm. más depurada, pero se demora mucho más. Entonces nosotros pasamos esa información, teníamos una parte de reportería, de combustibles, de industria, de las embarradas que si hay alguna guerra en Medio Oriente, hay los estrechos donde pasan los barcos, que los piratas, no sé qué, eso y se lo distribuíamos a los principales 400 ejecutivos de la compañía. Y lo otro, que es probablemente la parte que yo más disfrutaba, pero lejos, es que hacíamos de enlace con los brasileros. Entonces Entonces, previo a la fusión, yo llegué justo el año en que el LAN y TAM habían anunciado la fusión. ándate. Sí, entonces era realmente, o sea, LAN pasó de ser el año anterior Que esa fue una tragedia igual. Esos primeros años fueron, durísimo, fueron durísimos. durísimo. O sea, el año anterior, creo que del 11 al 12, LAN había cerrado como la segunda compañía aérea más valiosa del mundo, detrás de, creo que era Singapore en ese momento. Anuncian la fusión, empieza a juntarse y fue bien caótico en hartos Sí, sentidos, pero fue mucho trabajo, de días largos. Bueno, y como te decía, la tercera pata era juntarse con los brasileños. Entonces a mí me pasó que yo venía de la universidad recién egresado, cachorro, y había que hablar en portugués, pues, weón. Y yo
me gustan los idiomas, le ponía el portugués, bueno, también hay historia familiar. Mi viejo nació en Río de Janeiro, mis abuelos vivieron allá y fuimos hartas veces para allá, ya más grande, y me gustaba mucho. Entonces, sala de reuniones, pinchaba la araña, y quién habla, Héctor Cape, recién egresado, recién entrado a la TAM, al lado con VP. ¿Cachai? Yo creo que ahí entre el gusto personal, que igual somos medio cartucho en Chile como para tirarse a la piscina. Entonces, esa fue la pata que yo más disfruté de esa época. Brígido, weón. Sí, sí. Entonces, después en un O sea, momento esa yo... oportunidad, weón, es como que ya no existen esa oportunidad en el Bueno, mercado laboral. ¿cachai? Que yo a veces escucho a profesionales o ejecutivos hoy día que hablan de cómo se hacían cargo de la empresa hace 30, 40 Sí, años atrás, a los 25, 30, y sí, yo digo, sí. "Weón, eso hoy día Imposible. es imposible, no hay ningún ejecutivo de una empresa gigantesca chilena con 30 años, Mm, es imposible. sí, Otro momento histórico y mm. todo, pero guardando las proporciones, como teniendo esa oportunidad, lo disfruté y lo pasé bien, esa patita lo pasé bien. ¿Qué hiciste después de la TAN? Después de la TAM me fui a trabajar en Emprediem, que es una de las primeras empresas de Latinoamérica, y ahí fue cuando nos conocimos. El Y salto fuimos ahí. raro, igual, weón, porque de la TAM, weón, a puestos importantes, a un emprendimiento social, weón. Sí. ¿Qué te pasó, weón? No, es que al revés, es porque me fue a LAN. Ah, mira, Yo antes decía, de hecho, una intención de mis viejos, pero más de mi papá que de mi mamá. Mi mamá creo que nos daba más libertad en ese sentido, es que querían que tomáramos la rienda del negocio en el futuro. Entonces dije, ya, en algún momento no voy a tomarlo de ellos, pero voy a empezar lo mío. Pero tanto me decían que hay que ir a una empresa grande porque ahí te follás y que vale la pena como someterse a como una a escuela, un un servicio régimen, una militar. escuela, claro. Entonces dije, ok, quiero tres cosas: que sea chilena, que sea grande y que tenga fama de dura. Y esa fue LAN. Y fue así, fue tal cual. Entonces, fue por eso que entré allá. Estuve eso poco más de 2 años. Y después en un momento, bueno, con el SEA fuimos amigos toda la vida, compañeros de prekinder. Ah, ya, Entonces, se conocían de chip. sí, pues entonces un día nos juntamos y me dijo si es que me quería ir a trabajar con él, presentó el proyecto y dije, ya, como que en este momento, guau. Y tampoco nunca he tenido miedo en la vida de hacer giro, tomar opción libremente. Ya. ¿Sí? ¿Qué te conquistó de lo que iba a hacer ahí? Poder estar en una organización, en una empresa donde tuviera que responder yo o que me pudiera acercar a eso. Era como asumir el riesgo, asumir Sí, las sí. balas. Sí, asumir el riesgo. Creo que también era otra manera de foguearse. La única manera de foguearse no son las empresas grandes, por más que después, cuando lo miras en retrospectiva, tienen hartos costos. O Sí. sea, tú te desvías ahí una pizca en la carrera corporativa y después que te contraten se pone en cuesta arriba. Pero para mí en ese momento quería en el fondo sentir que volvía un poco a mis raíces, que era como veía a mis viejos. Yo de cabro igual era comerciante. Ya a patronato le pedía a mi vieja que me llevara a patronato, compraba cosas y después las vendía en el colegio. Entonces quería reflotar un poco eso y esa fue una oportunidad un poco más indirecta de hacerlo. Digo indirecta porque no lo estaba empezando yo, pero había una oportunidad. Igual era una empresa nueva, de las primeras veces en Latinoamérica, lo estaba haciendo bien y al final yo no me fui allá, me dijeron, hazte cargo de esto. Iba como parte de un equipo, pero a los 2 meses justo salió el que estaba a cargo y entonces ahí me lo ofrecieron. Dijeron como ya, sin ninguna duda. ¿Te querías hacer cargo de esto? Ya, sí, démosle. Entonces como que la transición fue muy rápida, inesperada, pero fue rápida. Yo no tenía idea que el que estaba a cargo se iba a ir. Yo creo que ellos tampoco sabían. Entonces sí, un poco natural eso. Y ahí me hice cargo de Mentores de Impacto, que es una época también importante profesionalmente en mi vida. Fueron buenos 3 años, que es básicamente la red de mentores de esta empresa, que se llama Emprediem. Y en Mentores de Impacto teníamos tres patas, que eran las mentorías a lo largo de todo Chile. De Arica a Punta Arenas, contenido, la academia, se puede decir, que hoy día tienen una certificación. O sea, los que entran a Mentores de Impacto como mentores terminan con una certificación de la Universidad Católica. Y la otra, que es la de eventos, que es la que coincidimos cuando hicimos la ronda de negocio y eso. Que igual la ronda de negocio, bueno, yo miro para atrás, impresionante lo que hicimos. Es increíble, weón. Impresionante. O sea, hoy día, Con tan poco, weón. hoy día que ITMD, que la cuestión y todo, nosotros hicimos magia con esto hace 7, 8 años atrás, siendo Nadie. niños manejando Brígido. fortunas. Teníamos parte de fondos públicos, entonces comprábamos un lápiz mina y teníamos que rendirlos bien, pues si no teníamos que ponerlo nosotros. Y en esa época hicimos eventos finos. Sí, es cierto, weón. Sí. Se me había olvidado O esa sea, parte de mí, subterráneo weón. del Titanium, weón, que la Coca-Cola se junte con el puro viento, el emprendimiento de Punta Mm, Arenas, impresionante. Yo lo miro para atrás y digo impresionante. sí.
quizás para Era estar como en otro cosas. mundo, weón. Lo miráis ahora y es como, se ve tan lejano. Sí. Y era choro porque era como, no sé cómo decirlo, pero eran cabros jóvenes, éramos más jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero más jóvenes y como muy comprometidos con la Mm, causa, sí. del lado Sistema E, del lado de Emprendem, de los distintos lados que convergimos en esa época. Así que ahí Oye, estuve. ¿y qué aprendiste en esos 3 años emprendiendo? A ver, fue la primera vez que formalmente tuve gente a cargo. Literalmente era el último eslabón de esa unidad de negocio de la empresa. Yo respondía por esas lucas. Tenía que levantar los fondos, rendirlos. Si había alguna inquietud, alguno de los mentores tenía que dar la cara. Si nos condoreábamos en algo, estar ahí. Lo de tener fondos públicos también es un tema, porque nosotros no teníamos un fondo de los clásicos los emprendedores que es tan bueno y son harta plata, pero son 10 15 20 palos. Nosotros tuvimos en tres pasadas, en 2 años y medio, tuvimos 500 palos. 500 palos y el equipo, la empresa tenía promedio 25 años de edad. Es que hoy día también creo que se puede perder un poco como la perspectiva, porque hoy día sale los millones de dólares, pero hace no tanto tiempo atrás no existía ninguno de estos casos de levantamiento de fondos que además son de base tecnológica. Nosotros éramos, no alcanzamos a ser fierro, pero éramos economía El real, maletín, del ¿cachai? maletín. Sí, pues sí, Mm, sí. Entonces, eso, ser el último eslabón de la cadena, tener que responder, tener que presentar muchas veces. Y tuvo una pata que fue un descubrimiento para mí, que quizá es como esas cosas que tú no sabes que puedes llegar a hacer en la vida, pero que la haces y le agarras un gustito. mm, Fui harto a la radio, impresionante, me encantó. O sea, realmente, y esto era porque teníamos que difundir la red de mentores en las distintas regiones, algún emprendimiento, a veces tocó, no sé, la tele incluso, pero fueron de las cosas entretenidas, pero yo diría que sobre todo, yo siempre me lo tomé con un sentido de responsabilidad tremendo. O sea, para mí, que tuviéramos 25 años promedio, no significaba mucho. mm. Había que responder bien, hacer bien la pega, pasarlo bien, lo pasamos bien. Nosotros teníamos una casa en el Golf, la empresa, que está en Leguía con Napoleón, Leguía Sur con Napoleón, y de hecho después teníamos gente que venía fijo desde afuera, po, porque más o menos una vez al mes hacíamos, la empresa se llama Emprediem, nosotros hacíamos Party Diem. Entonces, una vez al mes terminamos de trabajar, ni siquiera para la casa, y seguíamos de corrido. Y ahí nos mandamos hasta tarde o temprano. Y venía gente que íbamos conociendo en el camino. Mm, O sea, era la misma empresa, la misma organización, y de repente teníamos a los Javier Bazán de Sistema E y compañía. mm. Pero fue una buena época. ¿Qué empezó a pasar que esto empieza a aparecer esta sombra de la empresa familiar que tú empezaste a prestarle atención? Ah, ¿Cuál era la sombra? es complejo el término sombra. Es bastante real. Es sombra en el sentido quizás más literal, como que siempre estuvo ahí, pero también en el sentido de lo escondido, Mm, lo que no conoces de ti mismo. Y yo creo que la sombra siempre estuvo y ese fue al final lo que terminó hollándome para ese lado. Siempre estuvo y finalmente en el 2018 yo tuve varias cositas importantes que cambiaron de mi vida y justo estaba con la empresa que vivía de mis viejos que no venía, o sea, como que se está empezando a cimentar una pequeña crisis o una crisis, no sabía si era pequeña, y yo ahí ya lo había visto pasar dos crisis, que eran la asiática, 98, 99, y la subprime, 2008, 2009. Entonces dije, weón, como 10, 20, 30 cuadras, pues, tiene que venir otra, démosle. ¿Me costó tomar la decisión? No, ¿Qué no fue algo olfateabas desde sencillo. afuera? ¿Cómo se veía el problema desde afuera? Venta. Empezó a costar más llegar a los clientes. En la Contru pasa algo que cualquier persona sale a la calle y puede medir el termómetro de la construcción, que además está muy correlacionado con la economía general, con la grúa. Entonces tú empiezas a ver menos grúa al toque. Hasta hace poco tiempo, en Santiago, por lo menos, en todo Chile, grandes ciudades, no se veían grúas. Mm, Está completamente parado. Entonces, eso fue lo que empecé a ver por un lado, y esto te lo digo porque la empresa siempre estuvo la conversación en la mesa de la casa. Yo en esa época no vivía con mis viejos, pero empecé a ver esto y nada, pues dije, ya ok, quizás puede ser el momento de ir a trabajar con ella. Nunca en la vida se me hubiese pasado por la cabeza lo que podía venir pocos meses después. Pero, tenía una oferta en paralelo más encima de algo que me gustaba, que igual me gustaba. Entonces significó en ese sentido una renuncia a algo propio, ¿cachai? Como que ya
Me habían ofrecido para ir a trabajar a, viste, cuando llega a Chile un famoso, un artista, Hollywood, algo así, que no llegan por el terminal nacional, pues llegan por los otros terminales, por los FBO, que son terminales privados, digamos. Me habían ofrecido para ir a trabajar uno de esos. Si alguna vez, si todavía no he ¿Como pisado, Aviasur, uno de esos? sí, Aviasur, sí. Y mira. sí, pues yo también ¿Ahí por la estaba historia. Ibáñez? No, no estaba todavía Ibáñez. Nicolás Ibáñez había No, compró. no, en esa época sí estaba asociado con los Matetich. Ya. Entonces, ¿Y qué te habían ofrecido ahí? no lo hablamos esto, pero mi familia está muy vinculada al aire. No solamente porque mi papá en esa época se lo llevaron al sur, pero mis viejos se conocieron así. Mi mamá era paracaidista, mi papá piloto Brígido. civil. ¿Cachai? Así se conocieron. Ese es el origen. Oh, los hueones lanzados. Sí, lanzadísimo. No, y mi mamá más lanzada, po, mucho más lanzada como paracaidista. Estamos hablando de años 80. Tu mamá paracaidista de los años 80. Sí, pues mujeres paracaidistas, allá en Chiñihue, que todavía se sigue saltando en Melipilla, en la época en que más encima, o sea, era menos común paracaidismo, mucho menos mujeres, se metió un grupo universitario, paracaían los que no, eran los 7TU, que los tiraban ya donde cayeran, Claro, ¿cachai? arréglatela. Entonces, bueno, para adelante el aire estuvo siempre muy presente, ¿Qué, tú también te metiste a ese mundo sí, entonces? ¿Cómo sí, así? como piloto civil, Piloto sí. sí, piloto privado de aviones, ¿Tenían un avión usted? sí, ¿Qué avión era? un Cessna 175 ¿Y a dónde lo tenían? en Tobalaba, entre Tobalaba y Curacaví. ¿Y tú aprendiste a volar en ese avión? Sí y no, no formalmente, pero sí en la práctica. O sea, yo después fui a hacer el curso muchos años después y claramente tenía mucho el camino avanzado. Otra cosa hacerlo tú solo, pero era mucho más afín. O sea, en mi mente, para que te hagáis una idea, en mi mente no hay distinción entre el auto y el avión en términos de recuerdo, de aviones chicos, Mira, ¿sí? Porque tenía un mes y me subieron a un avión. mira. Entonces tengo fotos de muy chico ahí. Arriba del avión. Sí, entonces, bueno, después me metí yo por mi cuenta a aprender a volar, saqué la licencia y después en esa época cuando me ¿Qué, preguntáis, qué, qué significa aprender a volar? Espérate, ¿cómo uno aprende a volar? uno aprende a volar, pilotear un avión significa volver a estudiar, significa dedicarle muchas horas a aprender, al final tú vuelas, no sé, una hora, en las primeras sesiones sobre todo, cuando te empezás a subir al avión con tu instructor, te subí una hora, pero la sesión puede durar 4 horas, literalmente entre el prevuelo, el briefing, revisar la máquina, y después hacer el vuelo y después hacer lo mismo el debriefing, que es lo que pasó, correcciones, lo que hicimos bien y así. Pero básicamente significa volver a estudiar y a entrenarte en algo. Y hay gente que tiene pasta para eso, tiene el cuero y hay otros que no. Yo tuve compañeros caídos que eran, me acuerdo, había uno súper fanático de los simuladores. Tenía miles de horas como controlador, que entiendo que era como el nivel top en los computadores, los juegos. Yo soy cero a la izquierda para los juegos. Pero él llegó así y se subió al avión, no sé cuántas horas alcanzó a hacer, 5 horas, 7 horas, y dijo, no, esto no es lo mío. Y salió y todo bien. Creo que trabaja en línea aérea incluso, pero él como piloto no le resultó. Significa, significa disciplina. Es bien estricto el camino porque tú tenés que operar una máquina que tiene que estar en vuelo, siempre. No se te puede caer la weá. No, pues, tenéis que, entonces, el otro día decía, estaba hablando en la casa y decía, ¿sabes qué? Cuando yo me bajo después de un vuelo, sobre todo los vuelos más largos, te bajáis cansado, pero cansado, ¿cachai? Decís como, Agotado. cansado, weón. Mm. ¿Y tú qué estuviste haciendo arriba? Mirando para afuera, los instrumentos, que todo esté en orden, con los controladores aéreos, las torres, la radio y así. Pero te bajáis muy cansado de un avión. Ya, a ver, entonces en resumen, tú eres este gallo que viene de la empresa familiar, saliste a la TAM, después emprendiste, después te ofrecieron esta posibilidad de sumarte a una empresa aeronáutica que haber sido un sueño, porque erais como el piloto, habíais pasado por la TAM, habíais emprendido, o sea, veníais con un kit de herramientas perfecto para sumarte a este proyecto. ¿Y qué pasó? Justo pasó lo que te contaba antes. Me empecé a ver la crisis al lado. Mis viejos seguramente de haber no solamente olfateado, sino ellos en algunas cosas de haber sido bien explícito. No, tenemos problemas, no, es que este cliente no sé qué, no, que se está cayendo un poco la facturación, no sé qué. Entonces se juntaron esos factores y dije, ya, bueno, quizás vamos a darle una oportunidad, si esto, ¿qué tanto va a durar? ¿Un año, 2 años? No sé, démosle un poco, ¿qué tanto? ¿Cachai? Entonces fue una decisión, yo creo que igual, o sea, es una decisión
libre, pero medianamente libre, porque de alguna manera yo traigo como el sentido del deber, la autoexigencia, de estar para ellos, sentir que de alguna manera les tenía que devolver porque vi lo que les costó y puede ir buen colegio. La universidad me la pagué, eso sí. Eso pocos la saben, pero, pero te da harto también. Mm. Entonces vi una oportunidad de devolver un poco. ¿Pero tomaste la decisión o Es que yo te digo que es combinado porque yo tomé la decisión, pero entre, entre el inconsciente y las cositas de familia que traéis de mm, antes, no sé qué tan libre claro, y tan digerido haya estado en ya, ese momento. ya, ya. Sí, Te involucraste ya. ¿Y sí. cómo metiste las narices acá adentro? ¿Y qué estaba pasando? Me fue a hacer de sombra el gerente general, que era mi papá en ese momento. Mis padres trabajaron juntos toda la vida. Esto es una empresa de maquinaria para la construcción. Lo que te contaba antes, tenía en ese momento 30 años de existencia ¿Cuántas aproximadamente. máquinas estamos hablando? Es que pasó por épocas, pero un parque de maquinaria de unos pocos millones de dólares. ¿Cuántas máquinas? No sé, No, 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 son miles, cientos, miles. cientos, por lo menos cientos. Lo que pasa es que habían algunas. Nosotros trabajamos con máquinas como el filete de la construcción. Era un negocio B2B. Entonces, la única manera que eso funcione es con buenas máquinas porque tu negocio es que la máquina no vuelva al taller. Nosotros en definitiva lo que hacemos es, en algunos casos teníamos representaciones, pero en otros casos compramos a precio de empresas del rubro y arrendamos a las constructoras. Y eso significaba que mientras menos veces, mientras menos rotación tenía la máquina, era mejor para el negocio. Eso tenía desafíos por distintos lados, pero eso era lo más importante, que la máquina no volviera y ojalá que si tenía un problema se pudiese reparar en obra. Entonces en esa época entré y me fue a hacer básicamente de sombra del gerente general, que era mi papá. ¿Cuántos colaboradores tenía esta empresa? Llegamos a 65, pero ya estamos, ¿Teníais tiendas físicas o cómo funciona? sí, teníamos tiendas físicas, siempre tuvimos tiendas propias. La matriz, bueno, que es la oficina que todavía sigue existiendo, pero que la vamos a arrendar, está en Einstein, en Recoleta. Tenemos otro en Rancagua y fuimos el rental de Easy en todo Chile. Entonces habían 13 locales. El, ¡Wow! lo que se arrendaba de máquinas dentro de Easy era de Absigue, de nuestra empresa. Entonces, hacia el final esto es una empresa de libro en muchos sentidos, pero era una empresa que había crecido. Yo creo que estuvo, o sea, estuvo sí o sí en el rango de venta y de colaboradores de empresa mediana. Y espérate, ¿y esta empresa tenía la línea gerencial que era tu viejo, la línea operaria, y había algo entre medio? Sí, O sí. eran, ya, No, sí tenían su línea ya, de gerentes, porque al final manejar una empresa así con sí, 13 po, sucursales, yo digo, creo, con la complejidad de las 13 sucursales y también porque había máquinas que se arrendaban, por más que eran máquinas súper costosas, mm, eran máquinas que se arrendaban a 4 lucas diarias, 5 lucas, entonces cualquier cosita que pasaba te podía quemar el negocio, había mm. que cuidar literalmente todos los pesos. Y para eso sí, había un equipo de gerentes, habían certificaciones, no, era una empresa sólida, muy sólida. Negocio bien financiero también. Tenía una patita bien financiera, efectivamente. Y yo creo que eso se veía de dos maneras, como en el menudeo, en ser súper diligente con el cuidado de las lucas, Mm, por los arriendos, por esto que te contaba, porque teníamos una máquina de 1 millón de pesos que se puede arrendar a 4 lucas diarias. Entonces, si no la cuidabas ahí súper bien, se te puede ir toda la rentabilidad de un paraguaso. Y por otro lado, porque en una época nos metimos con máquinas más grandes. mm, Pusimos plantas de hormigón en algunas mineras, en una planta eólica en el sur, y eso ya significaba otra magnitud mm, de negocios, pero sí significaba tener que negociar con los bancos, mm, que las cartas de crédito, mm, que ya que te pasaran otro calibre ya. de lucas. ¿Tu mamá qué rol jugaba en este momento? Es un artista, porque mi mamá físicamente es chica, pero se ha movido toda la vida en un mundo súper de hombres. Estudió construcción civil y ha estado en este rubro de la construcción 40 años. Entonces, una persona que puede llegar a una obra, o sea, tiene un conocimiento de punta a punta bien impresionante. Formalmente era comercial y operaciones. Era más comercial en realidad, pero tenía una supervisión de operaciones. Había una persona de operaciones, pero parece que ella como hacía el doble rol de comercial y operaciones y tenía un subgerente de operaciones. Mira, es anormal ver, weón, una empresa de esta naturaleza, tu mamá y tu viejo trabajando juntos, sin divorciarse, la empresa relativamente sana, la familia relativamente. Sí, No es normal, weón. sí, sí, sí.
¿Y la Eh, relación con tus viejos cómo era? Entre Entre ellos, ellos. mira, visto desde mi perspectiva, y claro, ha evolucionado con el tiempo, porque hoy día me puedo dar cuenta de cosas que en ese Mm, momento no veía, pero básicamente hubo como no sé cómo decirlo, un matrimonio self-made económicamente, que se la jugó 100% y que además tratan de no llevar problemas para la casa, mm, po. Eso tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas también, porque mm. después en algunas cosas te das cuenta que eres más evitativo del conflicto, que si levantáis algún tema que te parece relevante, quizás no lo reciben tan bien, ese tipo de cosas. Pero yo viéndolo a ellos, te puedo decir que creo, o lo que yo observaba es que se llevan bien, evidentemente que tuvieron sus crisis bien marcadas en algunos momentos, Pero era un buen pero equipo. eran buen equipo, eran buen equipo. Yo creo que en ese sentido sí eran atípicos. Mm. Ahora, también pasaba que en forma de funcionar empresarialmente, creo que funcionaron bastante como cada uno en su rancho. Que es usualmente lo que termina funcionando. Juan. Tú dedícate a esto, yo me digo a esto y... Puede ser que eso haya sido una técnica de sobrevivencia también, Sí. una forma de no matar la Mm, familia, el mm, matrimonio, qué sé yo. Pero funcionaban bastante así, entonces eran súper autónomos, mm, cada uno en la mm. forma de operar. Ya. Entonces entraste y ¿qué empezó a pasar rápidamente? Mira, te diría que los primeros 7, 8 meses fueron bastante normales hasta que el viernes 28 de junio fuimos a la casa de mi hermano, está jugando Chile contra Colombia en la Copa América, y ese día yo me acuerdo que a mi papá le había dolido mucho la cabeza. Mucho, o sea, mi viejo le dolía la cabeza, era súper sano, mi viejo ni se resfriaba, pero le dolía la cabeza y al día siguiente en la mañana estábamos con toda mi familia, estábamos con unos primos chicos en la casa y vamos a desayunar y mi papá no le podía poner nombre a las cosas. O sea, él literalmente no podía decir esa silla, esa mesa, pásame él y así. Cachamos que algo estaba pasando y nos fuimos a la clínica volando y yo me, ¿Volando literal? ¿En el avión? no, No. por suerte no. No, pues nos fuimos rajados a la clínica, lo dejo allá. Llegué yo a mis viejos, vuelvo a la casa, estaban mi hermana y mis primos chicos. Y weón, media hora después me llama mi mamá desconsolada y me dice, tu papá tiene un glioblastoma. A mí me habló en chino en ese momento, pero básicamente tuvo una ACV y le descubrieron un tumor cerebral en ese momento. Y fue literalmente, se puede morir hoy o en 2 años más. Entonces fue brígido. ¿Cómo Y fue para ti así? bueno, no entendía lo que estaba pasando. O sea, sabía que era grave. Yo en ese momento ya había entrado en modo de supervivencia, de cómo funciona. O sea, yo cuando estoy como en una situación crítica me pongo muy práctico, como que se me afinan los sentidos, por así Sí. decirlo. Y yo creo que escuché un nombre muy raro, de claramente algo que era muy grave, mi mamá llorando, pero con la esperanza de que no fuera tan grave. Internamente decía, quizás no es tanto. Y eso tenía que ver con su historia también, porque él fue súper sano, no se enfermaba nada, y hasta 50, 55 años era bien atlético, Mm, ¿cachai? Entonces nos tomó a todos por sorpresa. mm. Se vino abajo rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Es un sábado, ya internado, y después viene el domingo en la tarde, domingo, claro, del almuerzo para adelante, que para mucho yo creo que ya se le empieza a aparecer la semana y se pone medio ansioso, medio angustiante, y ahí a mí se me empezó a venir la noche encima en el sentido como de, ¿qué hago ahora? Se me olvidó una cosa demasiado importante de lo que pasó en la clínica. Mi papá, el momento que ingresa a la clínica, yo voy para la casa, vuelvo para allá y el weón no podía hablar, pero no podía hablar. Viene una enfermera y le empieza a hacer unos test que lo hacen para evaluar cómo están de la cabeza y no podía decir nada. Y está así, se mete una mano al bolsillo y me dice, paga los sueldos el lunes. Bueno, yo creo que ese día empecé a hacer el duelo, sí. O sea, no creo, ese día empecé a hacer el duelo. De las cosas más duras que me ha pasado en la vida. Entonces, llegué el lunes, el 1 de julio del 2019, más encima, weón. Y junté a la gente, llamé por teléfono a los que están en sucursales, les conté la situación y les dije, tengan la seguridad que vamos a seguir funcionando. Esta es la situación y necesitamos el apoyo de todos remando para el mismo lado. Yo sentí que estamos hablando, Javi, de una empresa donde había gente que me conocía desde que yo nací. Llevan 25, 30 años ahí en ese momento. Había cumplido recién 31. Y fue tan raro sentirte que estás recién llegando a una empresa y que de repente todos los focos se vuelven hacia ti. Mm. Y ahí empecé a remar y a trabajar literalmente un poco cada día. Y el primer paso fue ese. Yo me acuerdo que fue ese el lunes en la mañana. Y después
fue a adivinar la clave del computador de mi papá, que no la tenía, que estaba anotada en un lado, pero que no la tenía en ese momento, y que es muy simbólico de cómo vino todo después, porque cuando una empresa se queda descabezada, es muy difícil y muy complejo que siga funcionando. O sea, no es automático. Mm, Esto es una empresa que si bien está bastante armada en ciertos ámbitos, no había un plan de sucesión, no había... Tenía cierto resguardo, pero piensa que era de los dos socios, que eran mis padres, y salieron los dos, uno enfermo y el otro se fue a cuidarlo, entonces no podía firmar un cheque, no podía hacer bueno, una transferencia, sí, porque tenía el Digipass, pero tuve que actualizar un montón de cuestiones, aprender de los aspectos legales, los estatutos, tuve que ir al archivo judicial un montón de veces a buscar certificados de vigencia, de poderes, meterme en cuestiones legales en esa época para literalmente habilitar la operación y porque al final así funcionan las cosas y tú puedes llegar con una historia terrible a un banco, pero eso no te sirve. Estatuto donde consten los poderes con vigencia de menos de 90 días y no te lo aceptan. Tiene 91, por favor, no, no importa. Entonces, pasar por todo eso, mientras no sabéis si tu hijo se va a morir o no y veis que tu mamá está entrando en un hoyo, mm. es súper crudo. Y eso fue en mi caso los 31 años recién cumplidos, cuando lleva menos de un año trabajando con ellos. Buen resumen hiciste, weón. Qué duro, weón. Ayúdame a entender ese, porque hay un momento en las crisis donde uno empieza a reaccionar, ¿no es cierto? Pero después te das cuenta, como en el espacio en el que está y empezás a decir, ya, ¿cómo Sí, salgo de acá? sí. ¿Cómo fue esa transición? Yo nunca dudé que o salíamos adelante o me hundía con el buque. Te dijiste eso a ti mismo. Sí, sí. Nunca tuve ninguna duda de eso. Dije, weón, yo esto no lo dejo botado de ninguna manera. ¿Cuál era el costo de no hacerlo? O sea, no haber aceptado esa otra pega. O sea, aceptar una otra pega que en algo que te guste más, que te rinda lucas, weón, porque ser... O sea, bueno, por lo menos lo que viví yo, nunca me rindió en definitiva, en términos económicos para mí. O sea, muchas veces se habla, no, es que ser empresario, es forrarse, weón. Yo creo que hay gente que lo consigue, pero creo que la mayoría pasa puras pellejerías y creo que el costo de hacer empresa es muy alto. O sea, es realmente difícil hacer empresa. No hacerse una pasada con un negocio, sino empresa, weón. Gente, familia, que tus decisiones tengan un impacto sobre otros. Y en ese momento yo empecé un poco, o sea, no un poco, entré, estaba en modo crisis severa, pero estaba es que todos los días tenía algo que hacer, pero era como, nos quedamos sin cabeza, entonces al final empecé un poco ya, ¿qué toca ahora? No sé, había que firmar un cheque, no podíamos ya que actualizar los poderes, después que las transferencias y que el ejecutivo empezaba a poner problemas porque, puta, empecé a entrar con el usuario clave del papá y, bueno, ya se ponen medio pesados, no sé qué. Los clientes, algunos quieren ubicar a la jefa, ya no está la jefa, ¿cachai? La que llevó el vínculo históricamente con las constructoras, que además era muy buena en eso. Entonces, tú empezás a tratar de agarrar, o sea, todos los problemas, pero tenés que ir uno a la vez, y yo tenía este compromiso propio, nadie me obligó en esto, pero es lo que yo sentía, que dije, ya, bueno, aquí vamos con todo nomás. Pero literalmente por varios años, todos los días tuve algo difícil y nuevo que hacer cada día. Si Te tú, diría, si tú tuvieras que decir cuáles fueron los dos o tres obstáculos como de agarrar este animal y avanzar, ¿cuáles fueron esos dos o tres obstáculos? primero te diría que fue un camino extremadamente solitario. Yo trabajaba, o sea, en esa época más encima, ya llegó un momento en que no tenía, no daba para mantener otra casa y me volví a ir con mis viejos. ¿Cachai? Que volverse a ir con los viejos, por más que, a ver, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo creo eso. Pero tiene un costo personal y no es tan fácil. ¿Esto porque no podías pagarte un sueldo? Sí, un sueldo que me diera para ir en una casa por mi lado, un Tu viejo departamento. vivo en la clínica. Sí, sí, ¿Por cuánto tiempo? nunca, hasta hace poco. Hasta hace poco. Sí, weón. ¿Cuánto estuvo? ¿Cuánto estuve yo viviendo con ellos o cuánto No, tu viejo, ¿cuánto duró desde CSB? duró? Un año y 4 meses, O sea, tú 4 meses y estuviste medio, 1 año y 4 meses tomando este animal que no entendía ahí, con tu papá en la clínica. muriéndose. Sí. Qué duro, weón. Estuve triangulando. Me preguntaste qué fue lo más duro, de lejos lo más duro, para mí por lo menos, si a mí me preguntan hoy día y lo tengo clarísimo, es que estuve muy solo, extremadamente solo. Yo iba de la casa a la oficina y la clínica
por ese año y medio. Y en mi trabajo, que es algo que no es obvio. Bueno, pero yo me la jugué por este lado. Me fue a la economía real, fierro, ¿cachai? Renunciar a los edificios vidriados, otro tipo de pega que puede ser legítimo, está bien, pero es mucho más cómodo, weón. Y es una realidad. Yo no tenía pares, no tenía un lenguaje común. Yo trabajaba con gente de la construcción, los dueños, los jefes habían salido de golpe de la empresa y me empecé a sentir extremadamente solo. ¿Cómo se siente esa soledad? Weón, es terrible. O sea, yo llegué a niveles de angustia y oscuridad que no sabía que existían y de los que no me di cuenta, Dame un ejemplo. llorando todos los días solo en la casa. Todos los días, todos los días. Yo creo que a mí me sostuvo tener un techo. O sea, hay situaciones peor que eso. Igual la tuvimos que pelear, porque mis viejos habían hipotecado, creo que alcanzaron a pagar la casa 2 veces. Bueno, imagínate lo que es para una familia pagar la casa. Ellos la habían hipotecado 2 más. O sea, hicieron 3 pagos. Entonces, primero, una de las cosas que empezó a pasar en paralelo, bueno, esto fue después de esa fue otra anécdota grande y esto me dejó empresarialmente también harto, porque ¿te acordáis que el 2020, con el encierro, el coronavirus, todos los problemas que hubo, que no se podía trabajar, empezaron los créditos FOGAPE y empezaron a dar ciertas condiciones y los bancos especiales para poder postergar cuotas porque la gente no estaba facturando? Entonces, hacía un fogape y súper bien y todo. Bueno, para nosotros tuvo la consecuencia que llegó el momento de que se murió mi papá. Ya, pues, y si esto tenía un seguro de gravamen, y los gallos dijeron, no, es que usted firmó el fogape, entonces firmó un nuevo crédito, entonces tiene una preexistencia, entonces el seguro no le cubre. ¿Pero era otro crédito Era o una extensión? la postergación de cuotas, pero implicaba la firma de un nuevo crédito. Era como que se había Mira, transformado en un nuevo crédito. se había transformado. ¿No? Es que eso pasa, son las reglas. Entonces yo creo que es una forma de asegurarse también, que para nosotros tuvo Tú esa. eso no tenías idea, po, weón. Nada, weón, nada, nada, nada. Ah, no. O sea, no tenía idea que era un nuevo crédito, pero yo acompañé a mi papá cuando fue a hacer el trámite para firmar esto. Mi papá, weón, con la cabeza vendada, sacábamos los permisos de la comisaría virtual. O sea, tuviste que pasear a tu viejo en silla de ruedas para ir a filmar, weá. Sí, no alcanzamos a estar en silla de ruedas por suerte en esa época, pero sí. Pero yo eso es algo que le banco, no solamente a él, a mi mamá también un montón, y que yo soy muy así también. O sea, hoy día esta conversación la habríamos tenido a distancia. Yo soy de la idea que si tengo la oportunidad, aunque sea un pique largo, pero podemos verlo en persona y enriquecer como vivir, Mm, ¿cachai? Si podemos vivir un poco más intensamente el día a día, mm, lo voy a hacer. Y eso yo se lo banco harto a él porque con todas las dificultades, piensa que mi papá tenía cáncer, po, weón, pero bueno, siguió viviendo mm. igual. Entonces íbamos al centro y hacíamos los trámites que teníamos que hacer, con permiso de comisaría virtual, esos que te dan 2 horas y no sé qué. Pero bueno, Claro, a ver, espérate, deja poner más perspectiva. Entonces, tomaste a este animal, tu papá en la clínica, vino la crisis de octubre, fueron 4 o 5 meses de mucha incertidumbre. sí, y eso a nosotros nos pegó porque empezaron a paralizar obras de Claro, construcción. Y si no había constructora, nosotros no teníamos trabajo. claro. Sí, Y encima se te vino la pandemia. sí. Para mí la pandemia tuvo un efecto muy positivo, demasiado A positivo, ver, que yo pude disfrutar el último año de la vida de mm, mi papá con él. en la casa. Todo el otro sentido fue, weón, o sea, no te imaginas lo que es ver a tus papás rompiendo un chanchito, Mm, weón. mm, Chanchito, weón, no había plata. mm. O sea, después de 35 años, 30 años como independiente, pero lo más esencial estaba. Y a lo que me preguntáis antes de cuáles fueron tus momentos más difíciles, para mí fue solo, pero sí me aferré mucho de eso para poder estar lo mejor dentro de lo que podía. Y también el trabajo interno, pues, weón, la terapia. Me afirmé, es que no tenía con quién conversar las cosas, esa es la verdad. Porque todos Ya. están en lo Entonces, suyo. un obstáculo era esto de estar solo, Sí. deprimido, sosteniendo un animal que no está saliendo muy bien. Sí. ¿Cuál fue otro obstáculo? Pero ¿Cuál fue el otro conejo que empezó otro a pasar? obstáculo fue las cosas prácticas del día a día, sin duda, las del negocio. Porque igual es una empresa que tenía más de 30 años, es un buque difícil de mover. Culturalmente, si es que tú querías hacer cualquier cambio, es difícil de mover. Y ahí te das cuenta que tenés que partir por las personas. ¿Cómo te diste cuenta de esa lección? Bueno, porque las cosas, empezáis a pegarte como dais palos de ciego, como que es como que ver ahí a una persona al frente, pero tenía una pared entre medio. Si tú eres como. Pero esto es algo que se aprende siendo empresa en el día a día. Entonces, fue así, conversando con la gente, viendo lo que costaba, que si había que hacer algún ajuste. Ya, olvídate cuando fue
el encierro del 2020, cuando fue esto de los pagos parciales que uno tenía que pagar las leyes sociales nomás. ¿Te acuerdas? Bueno, no sé. Pero en esa época, parte de los subsidios que habían para la empresa era tú pagabas y mantenías el pago de las leyes sociales y había Te un subsidiaban el subsidio, sueldo. el Sí, sueldo, po, pero weón. era una escala decreciente que duraba, no me acuerdo, 4 o 6 meses, algo Y así. además no te los pagaban nunca. A mí me pasó, esa weá, no me pagaron en un año y medio. ¿Cach? No, weón, un año y medio, Sí, po, un el escándalo. Estado diciéndote, te debo sueldos de gente que te iba a subsidiar el año anterior. Entonces, a nosotros sí nos pagaron, pero te diría ahí que lo más difícil fue conversar con la gente de la empresa. Puta, porque es duro, po, weón. Porque partía en el 70%, terminaba en el 35%, y porque nosotros teníamos bastante buenas relaciones, pero siempre hay alguien que cree que le está llevando la plata para la Claro, casa, weón. eso es Y cierto. lo estamos pasando como las weas, perdón, pero era así. O sea, yo llegó un momento que con los encierros y todo eso que decían, no, es que no podéis salir porque hay que cuidarse, la gente. No, a mí me cuesta pasar la idea de que tengamos que estar encerrados, que seamos como niños, para tener que comportarnos como adultos. Y ya llegó en un momento en que iba a la oficina, ¿no? A la mala. A veces me sonaba la alarma, tenía que ir a ver si es que estuvimos 4 meses y medio cerrados ese año, entre mayo y septiembre, sonaba la alarma. Yo iba a Recoleta, y en Recoleta la gente está en la calle, o sea, por cuestiones políticas, me imagino en definitiva, que no pueden fiscalizar a la tía del carrito, pero yo no puedo abrir la puerta para trabajar. Y la diferencia entre los trabajadores de uno y otro no es tanto. Solamente que yo asumo tener empleos formales, de pagar todo en orden, pero no se podía trabajar. No éramos nosotros, era todo Chile. Pero lo que te digo es que en esa época terminaba saliendo igual, para ver que estuviera todo más o menos en orden. Y te diría que esa fue una de las cosas más difíciles que fue, o sea, uno, reconocer que los cambios parten por las personas y que negociar esto de los subsidios, como pasar a ese régimen, fue duro. Ese trajo consecuencias. ¿Qué aprendiste de liderar? Porque es una palabra que suena bonita, weón, pero es más dolorosa que la cresta, weón. ¿Qué aprendiste? Aprendí, bueno, yo diría que esto que hablamos recién sobre las personas es una de las cosas más importantes. Tanto las cosas buenas como las dificultades pasan por las personas en las organizaciones. O sea, cuando tú tenías empresa con gente, por ahí pasa probablemente el mayor desafío o uno de los mayores desafíos siempre. Los fierros, las máquinas se pueden arreglar, puedes tomar medidas preventivas de seguridad, lo que sea, pero las personas, ahí está el corazón de todo. Creo que hay que actuar con el ejemplo. O sea, si te ven llegando tarde, yéndote temprano y empiezan a ahogar y te das cuenta que eso genera ruido, estamos en problemas. Es difícil liderar una organización así. Que vean un grado de compromiso. Yo creo que también que les dé esperanza. Yo, si bien era bien cabro en ese momento, cuando me tocó asumir la empresa, creo que estaba tan convencido de mi misión que de alguna manera eso se les transmitió a la gente de la empresa. Lo sostuvo por harto tiempo, algunos hasta el final. Y es un camino, aquí hay opiniones divergentes, pero yo creo que a rato es bien solitario. Bien solitario. Sí, sí. Y yo me llevé una parte bien pesada en ese sentido. La duda se ve, se huele a kilómetros, weón, ¿no? Sí. Como lo más animal, ¿cierto, weón? Y tu hermana me contaba un poco en algún minuto, me decía, weón, Héctor se suma a esta empresa y empieza como a darse cuenta de que el buque, puta, era un buque que estaba medio hundir, que había tomado decisiones como para intentar salvar, pero en algún minuto te diste cuenta de que tenías que tomar el control del barco, como que ya no podías dejar que esta weá se te desbandara. Y Mm. empezaste como, weón, resolvamos esta weá. Y como que te metiste en la weá. Así. ¿Qué fue? ¿Cómo fue esa weá? ¿Cómo lo viste tú? A ver, primero que todo, toda esta cuestión es súper nublada a lo largo del camino. Acá no hay mucha claridad en el momento. Van pasando cosas todos los días y yo te diría que esa fue una de las cosas que hace más difícil de funcionar cuando está ahí en crisis. O sea, lo que te decía antes, el compromiso de actuar con el ejemplo tiene que ver con eso, porque es muy fácil estar permanentemente apagando incendios. Yo creo que el gran mérito de lo que terminamos haciendo con mi madre y con la gente que trabajó en la empresa es extenderle la vida a una empresa que se va a morir 5 años antes. Creo que medir solamente por el resultado final de qué es lo que terminó, que fue la liquidación, la quiebra, no te habla del camino que hiciste antes. Y eso no significa que haya sido el ideal, porque el ideal es que haya sido una unidad económica que genere valor, pues que mantenga sus empleos y todo, pero
Yo creo que nosotros fuimos capaces de alargarle la vida útil por harto tiempo. Y esto no es exclusivo de nosotros. El año pasado, weón, a Paul Paico le metieron 80 millones de dólares. Y si no se los meten, pero too big to fail. Son distintas condiciones. Y nosotros, para mí, el asumir, mira, yo creo que primero estuve, desde que me tocó asumir hasta que se murió mi papá, fue un hito. Y después de eso ya te quedáis, como si antes estabais semi solo, ahora te quedaste solo. Entonces ya no hay alternativa. Y yo por mi lado había, en el periodo que alcancé a trabajar en normalidad, había visto algunas cosas que yo dije, esto no lo vamos a seguir haciendo porque no, nos genera problemas hacia adelante, que era una forma, eran algunas medidas en periodos muy puntuales, específicamente. Y dije, ya, esto para adelante no lo vamos a repetir. Y fue así como fue tomando medidas. Ya después me puse no sé cómo decirlo, más firme. Mm. eh, Qué más, importante esa cuestión. Uno le cuesta aprender esa weá. sí, Es duro llegar a ser el animal que tiene que tomar las decisiones. sí, sí, sí. Porque es muy fácil también que, mi caso también, que soy muy relacional, weón, de conversar con la gente. Puta, en un equipo tú puedes tener 20, una manzana podrida, Mm. sonó el resto. Así de simple. Y tenés que ser capaz de leer De las señales, de anticiparlo, weón. anticiparlo, weón, de ver las cosas que van pasando. Porque cuando ya apareció, usualmente es tarde. Sí, a veces todavía queda un poco de tiempo para moverse, pero suele ser tarde, Mm. claro. Entonces, ahí a uno no le tiene que temblar la mano. Lo Mm. tiene que ser de la mejor forma, pero al final, si al final hay un interés que es la empresa y de la empresa dependen los puestos de trabajo y no solamente estáis muy encadenados. Esa es otra cosa que pasa con la organización, es que tú nunca estáis solo. De tu empresa tú tenés clientes y tenés proveedores Mm. que te alimentan. Entonces, si tú te caís, le pega, tenés harta Mm. gente Mm. que va a pagar esas consecuencias. Mm. Yo creo que fue la acumulación de esos hitos el que me hizo en un momento, bueno, y la muerte como tal de mi papá a fines del 2020, que fue aquí ya, con todo. El caso del crédito del banco que te conté, nosotros lo terminamos resolviendo porque nos dimos cuenta que habían errores de procedimiento. Del banco. Sí. Básicamente hicieron todo mal. Hicieron todo, seguramente todo como lo hacen con muchas personas, con muchas empresas, Vamos viendo nomás. Vamos firmando y que el ejecutivo te llama por teléfono y te diga, oye, te voy a mandar un email porque te rechazaron no sé qué. Pero no, eso tiene que estar con carta certificada y llegarte dentro de no sé cuántos días. Bueno, fuimos capaces de hacer un seguimiento de todo eso, nos dimos cuenta que está lleno de pifia. Llegamos hasta el gerente general del banco y se demoraron 5 minutos en decirnos, "Oh, cubierto el seguro", pero literalmente. pero Después. eso fue una arqueología de la puta madre y llegar a sentarte con el hueón, Y lo más difícil es darte cuenta que el sistema funciona así. que está diseñado para ser así. Y que al final es cómo tú te mueves, cómo te defiendes, la capacidad que tienes para asesorarte. Eso es lo eso te iba a preguntar, como aquí el abogado fue un hueón que lo estrujaste, Unos o tú casos te sí. transformaste en el abogado, weón. No, a mí me pasa que en mi casa leían el diario desde chico. Y yo en ese sentido es una práctica que tomé desde muy chico. Como que siempre estuve muy en la actualidad. Una de las partes que me gusta harto, de hecho, y sé harto para no haber estudiado derecho, sé harto de derecho y el entorno, los movimientos que hay, las cosas que pasan en las empresas, personas, lo que dicen. Entonces siempre estuve con esto muy a flor de piel. Hay cuestiones técnicas que no podías hacer tú y tenéis que recurrir a personas. Pero sí, en ese momento, que sabéis qué pasa, que bueno, no teníamos salida. O sea, si ese crédito, o sea, pagamos un cuotón que era impagable. Entonces fue un poco entre la necesidad, la impotencia de ver como, pero weón, sí, el crédito venía de antes de la enfermedad, que es el argumento que están usando para no liquidarlo, el seguro de gravamen. Pero bueno, se juntan los factores y bueno, y yo creo que también la preparación, po. La preparación en el sentido de que habían personas profesionales que yo por lo menos miraba esto y decía, esto no puede quedar así, esto no me cuadra. Y ese fue uno de los casos en que sí nos fue bien y que nos significó un impacto positivo tremendo, porque era una cuota que con el nivel de facturación de ese momento era un crédito tan grande que no íbamos a poder seguir pagando. Entonces, pero sí, esto funciona a nivel persona, Mm. o sea, persona, empresa, grande, chica, lo que sea, y después nos pasó en nivel personal de una manera distinta, con seguros que están asociados a mi papá y que al final pudimos recurrir con ayuda legal también. Mm. Asesorarte bien, yo te diría que esa es una de las cosas de lejos más importantes de todo este camino. Tener gente, la mejor gente a la que tú puedes acceder es fundamental en la vida para lo que sea. Y especialmente va a ser una empresa, weón. O sea, para ser una empresa
fundamental porque de verdad hay cosas que se te van a pasar que no, Sí, tú no tenés cómo sí, saber sí. sencillamente. Y un consejo puede marcar el rumbo de la empresa. Pero absolutamente. Piensa tú cuántas veces has escuchado a alguien decir que cambió algo o hizo algo nuevo por algo que tú dijiste sin darte cuenta. Puede cambiar el rumbo. De hecho, bueno, me voy a adelantar un poco, pero el camino que terminamos tomando tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Si este episodio te está haciendo pensar distinto, imagina lo que podrías lograr si cada mes trabajas tus decisiones más importantes con otros empresarios como tú, guiados por alguien que ya pasó por donde estás tú. Eso es Ventix. Aplica en ventix.cl. Te esperamos. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo parte? Ya, nosotros hicimos la empresa funcionó dentro de todo bien. O sea, estaba en crisis, después se murió mi viejo, pero a esa altura el funcionamiento, el día a día, la operación la teníamos bastante bien. La relación con los clientes, con los proveedores ya pasaba bastante por mí y las personas que trabajaban en la empresa, ¿cachai? Pero era una empresa funcional. Pero era una empresa que, o sea, una industria que estaba mal y la facturación subía y después baja, así, oscilamos. Y después la tendencia empezó a ir hacia abajo. Pero nos mantuvimos en eso harto tiempo. Hemos estado desde que pasó hasta el 2019, bueno, y ese paréntesis del 2020 por el encierro de la pandemia, pero estuvimos ahí casi 4 años. Mm. Y lo que empezó a pasar hacia el final es que, bueno, esto es increíble, pero los indicadores de cobranza se te empiezan a echar a perder. Llega a doler la espalda, weón. Ya, no sé si Entonces, quiero seguir escuchando. Ya voy a terminar con tortícolis, weón. Ya, a ver, los indicadores de cobranza, weón. entonces tú venís de cobrar a 60 días y empezás a pasar a 75, 90, y a ti te cobran al contado y a 30 los grandes, po. Entonces tenía un desfase de 2 meses de caja. Vamos con la bicicleta. Vamos con la bicicleta. Entonces empiezan a pasar esas cosas y llegó un momento en que ya no nos pagaba. Tuvimos la constructora más grande de Chile que nos debía 270 días y la máquina funcionando en la ampliación del Parque Arauco. Una máquina grande nuestra. Fueron 270 días. Y ya llegó un momento en que como los mecanismos formales que teníamos nosotros no funcionaban y fui yo. A Dije, ya, cobrar. a cobrar nomás. Fui como, no me acuerdo cuántas veces, pero puedo haber ido 3, 4 veces. Y una vez el pirigüín que está ahí en la ventanilla de pago, una vez me dice, tranquilo, yo le voy a pagar, me acuerdo, me dijo, le voy a pagar al cemento, le voy a pagar al Soimac y después si me queda le pago al resto. Esa fue la respuesta oficial. 8 o 9 meses sin pagar a una pyme. No sé si éramos nosotros, seguramente habían muchos como nosotros. Sí, lo que más da rabia, y aquí te das cuenta cuando los sistemas fallan, que la cuestión la arreglamos no muy elegantemente. Yo mismo tuve que, puta, básicamente hablar fuerte o gritar, weón, en una oficina. No me acuerdo bien, pero como nos están estafando o algo así. Lo que sí me acuerdo es que llegaron a ver como chiflío, como, tú cachai que se altera el movimiento. Y salió la secretaria del CEO corporativo de esa empresa y lo arreglamos en 5 minutos, weón. Y de ahí nunca más tuvimos un problema. Pero es un sistema fallido. Y con ella tuvimos muy buen... Yo al final me hablaba con ella, weón, para cobrar una factura hablaba con la secretaria, si no tiene sentido. Te quería preguntar, ya, ¿en qué minuto, con quién te asesoraste o qué decisión tomaste que dijiste esto hay que liquidar? Mira, tenemos una persona de mucha confianza que trabajó en esta empresa hartos años y recurrimos a él siempre para, sobre todo para los asuntos tributarios, para que nos orientara en cuestiones de laboral y tributario, porque sabe muy bien el manejo con que las leyes de los trabajadores, cosas que no podíais fallar y cosas de ese estilo. Él nos ayudó a cubrir por ese lado. En el lado legal tuvimos conocidos, contacto indirecto, por el lado de que lo gestionó entre yo y mi mamá y un amigo también que nos ayudó puntualmente en algunas cosas. Te armaste tu comité de crisis, dijiste ya, Sí, bueno, totalmente, o sea, yo soy una persona bien metódica, bien sistemática, o sea, yo creo que soy de la idea que la gente que es verdaderamente, que hace bien la pega en las organizaciones son los que son capaces de diseñar la estructura, los procesos y todo, para que si salen, la cuestión se sostenga, ¿sí? Entonces, pero en ese momento estábamos en crisis grande, entonces al final era pedido, pero era bien recurrente.
sea, al final sí había un contacto, era como una especie de comité de crisis, o como un pequeño directorio para esos aspectos. Entonces, así fue. Tuvimos, diría que 3 personas a las que recurrimos, ¿Y cuáles eran las fijo. opciones que tenía? Teníamos la opción de seguir como veníamos, teníamos la opción evaluamos la opción de cerrar y la opción de vender. La Ya. opción de vender, creo que si lo hubiésemos tomado algunos años antes, quizás tenía viabilidad. Pero ahí ya la economía estaba mala, ya La estaba. economía estaba mala y nosotros le tenéis que destinar harto tiempo, entonces ya Hay no que se hace preparar la tan. empresa para Sí, tenéis que hacerlo. prepararla para No eso, sí, alcanzáis. sí, sí, no alcanzáis. Entonces, al final era como, son decisiones, ¿le destináis a eso o le destináis a operar en el día a día? Sí, po. Sí, entonces sí, pasó eso. Y al final el camino de la liquidación fue totalmente fortuito. Sí, sí. O ¿Cómo sea, así? mira, es que, bueno, venía la crisis de la industria y empezaron a quebrar clientes nuestros. Uno dice, ah, ya quebró tal empresa y todo, pero en el día a día esto seguía así. Te empiezan a pagar tarde, te empiezan a dejar de pagar, te empiezan a no contestar el email. Vaya a la empresa, ya no te reciben. Bueno, no hay pago, ya listo. Entonces, ahí ya llegó un punto en que yo empecé a ir al consulta de causas del Poder Judicial. Una Ya. cuestión que probablemente poca gente, salvo el mundo de las leyes, sabe. Pues. Bueno, tú puedes encontrar todas las causas públicas en el consulta de causa del Poder Judicial. Y hasta que se fue a las pailas. Y ahí muchas veces nos damos cuenta, descubríamos que habían quebrado ni siquiera porque desaparecían las organizaciones, la empresa, la gente. Entonces la encontramos así. Una vez también O sea, a ver, clientes que tenían tus máquinas desaparecían. ¿Y qué pasaba con la máquina? tenéis dos opciones. O la vais a rescatar tan rápido como te enteráis que algo así puede estar pasando, o O sea, quedas. decía ya, Juanito, bueno, agárrala, vamos a sacar esta máquina antes que se embarguen o algo así. Sí, lo que pasa es que cuando quedan dentro de la empresa que entra en quiebra, quedan como parte del proceso y después tienes que justificar ante el liquidador que es tu máquina y que no es Ándate. de ellos. Entonces, no Tenéis que solamente, tú hacer la pega. sí, entonces no solamente te puedes quedar con deuda, o sea, con la creencia sin cobrar, sino que te puedes quedar con lo que te permite generar El activo, adentro, pues, weón. Perdiste el el activo. activo. Queda casado ahí. Sí, O sea, tu rol era correr antes que cerrara la reja. sí, muchas veces sí. Y nos enteramos, o sea, es que esta cuestión es como de película, de repente nos llamaban por teléfono y decían, vengan porque así, pero un capataz, un jefe de obra, algo así, algo sí, no sé qué, oye, vénganse a sacar ahora, suponte que era en Chicureo, vengan a sacar eso de esta hora porque la empresa, no sabemos qué va a pasar, pero ya no queda nadie, hay rumores, no sé qué, listo. Y después una vez salió el mismo día en el diario. Entonces, me para decir, es como loquísimo, pero eso pasaba y en el momento era terrible. Porque nos quedamos perdimos máquinas ahí. También hubo una vez que también fui a cobrar yo y llegué a la oficina, era como estar en el estadio. O sea, edificio elegante en la dehesa, cientos de trabajadores abajo, tratando de entrar a las oficinas de los gerentes, los dueños. Impresionante. Y yo llegaba, se hacía un silencio, me acuerdo, y acuerdo decía, ¿a qué viene? Yo le decía, no, es que vengo a esta cobranza. Y empezaban por atrás. Decía, oiga, amigo, es que aquí ya no pagan, no, es que nos tienen clavados con esto. Entonces, y todo es así. Y tú ahí, claro, eso es anecdótico, pero yo quería irme con un cheque para la casa, po, ¿cachai? Entonces tenéis que extremar recursos y ver qué voy a hacer para rescatar algo, si es que lográis Entonces se te rescatarlo. empezaron a caer los clientes y dijiste, me quedé sin manubrio, po, weón. Sí, sí, nosotros le empezamos a inyectar lucas a la empresa, ¿De dónde? de lo que teníamos de la familia. Lo que queda de la familia se lo inyectamos, hicimos un all-in con la empresa, dijimos esto lo vamos a sacar adelante como sea. Ah, Entonces, tomaron esa decisión. sí, y esta ahora ya la sabe todo el mundo, todos los que son empresarios, pymes, da lo mismo, que tengáis un kiosco, pero que tenéis que pagar los impuestos, las leyes sociales, sabéis que al final tú vais juntando la plata de a plazo, hasta el 10 o hasta el 13, después los impuestos y después los sueldos y a veces te empezás a pisar la cola. Entonces entramos en esa dinámica y estuvimos en esa dinámica un buen tiempo, el último año, yo diría, 2023. Ahí ya tuvimos 8 clientes que eran 12 meses. Es como que ya no había ni a quién No llamar habían para clientes. cobrarle. Sí, no, se redujo harto la lista, es verdad. Bueno, ¿y ahí qué hacías cuando llegabas a la casa a comerte la sopa en la noche? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Me acostaba
pensaba inconscientemente sueños, pesadillas, me despertaba pensando. Y me acordé de otra cosa que me ayudó a sostenerme ese tiempo, mucho. Porque yo te dije que era un camino bien solitario, porque literalmente yo no veía gente como pares, ¿cachai? O referente a los que les pudiera preguntar, que me metí a un equipo de triatlón en la mitad de la tormenta. Y eso me permitió reengancharme con el deporte, que lo he practicado desde chico, me permitió, me permitió estar con otra gente, Mm, fuera del trabajo, mm. digamos. A veces es lo único que uno necesita. Y también lo que tiene el deporte, que es bien terapéutico en Mm. hartos ámbitos. Entonces, Las hormonas que le mete al cerebro, weón. sí, sí. Mm. Ya, y a nadar, y a correr. Y hasta el día de hoy me doy cuenta, a veces me dice en la casa, weón, estáis como acelerado. Es que estoy, weón, contento, estoy como relajado, ¿cachai? Pero eso me ayudó un montón, me ayudó un montón. O sea, no solo estabas ahí corriendo la maratón de una quiebra, sino que además te metiste en triatlón, que es una Sí, weá más nada exigente que más la esquí. súper piola. Sí, All in, dijiste. all in. No, y también como soy yo, pues, weón, la gente que me conoce sabe que los desafíos que tomo, mira, yo esto lo explico así. Para muchas cosas en la vida me doy más vuelta, weón. Puedo pasarme por todo el mall a comprar un par de zapatillas. Pero cuando yo tengo algo claro, voy de cabeza. Y all in. Bien desequilibrado en ese sentido. Oye, ya, entonces volviendo. Le metiste el capital familiar que iba, el raspado a la El olla, ro- lo metiste de vuelta a la empresa, Sí, para intentar salvarla todavía. sí, sí. Brígido. Metimos todo lo que nos quedaba a la ¿Y eso era empresa. para qué? Bueno, estábamos convencidos que íbamos a salir de esta crisis. Convencidos. El problema es que llegó un momento en que nos dimos cuenta que la cuestión, quizás si tuviéramos más lucas o una espalda financiera más grande, hubiese salido, La habría quizás hizo no, feo. pero metimos mucha plata, mucha plata. O sea, de partida, independiente que sea harto o poco, porque eso es relativo, pero lo que teníamos, Mm. y la cuestión era angustiante, porque eh, que las leyes sociales, el F-29, los sueldos, y esa cuestión cuando empieza ya a salir de tu bolsillo y no empieza a volver, ahí ya caché que ya está ahí terminal. Sí, po, Sí, sí. sí. Y bueno, entonces está el año pasado, a principio del año pasado, Y lo otro que no es como que vaya saliendo de a poco por los bueno, bolsillos, sale sino de a que sale millones, como millones, un chorro. millones. Y para mí fue muy fuerte ver que se iba diluyendo en la propia empresa lo que habían trabajado mis papás toda la vida, para mi vieja, ¿cachai? Y ahí dije, no, esto está mal, está muy mal. Entonces, está el año pasado. ¿Qué era lo que más te dolía de esa escena? Bueno, no puede ser que una persona que lleve 40 años trabajando tiempo completo, pelándose el lomo, puedan hacer empresas y fabricarse problemas. No sé. Hoy día, honestamente, no creo que hay muchos buenos incentivos para ser empresario. Es más el empuje de cada persona. Pero visto como un todo, no hay muchos incentivos. Te hacen la vida imposible. Todos los problemas que te puedan poner, te los van a poner. Claro, hay gente que es más resiliente, que tiene más fuerza, ¿no? Pero hay que ser un bicho medio especial para meterse a hacer empresas con gente, con todo lo que implica. Entonces, ver que se estaba yendo lo que podía generar para mi vieja en ese momento fue muy duro. Si esta conversación te está gustando, suscríbete, comparte y deja un comentario brutal. Este podcast lo hacemos juntos y necesita de ti para seguir creciendo. Así que anda a servirte ese cafecito o rellenar la copa y mientras lo haces te suscribes y compartes. Ese simple gesto te convierte en brutal. Gracias por estar acá y seguimos con la conversa. Ah, bueno, otra más de las delirios. Pues nosotros a esa altura ya no habíamos dejado pagar los sueldos. Hace rato ya. Sí, 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 sí. ¿Cuánto rato? Fines del 22. Más de un año. Sí. Línea de crédito, tarjeta de crédito uno, tarjeta de crédito 2, todo no es en consumo, pero al final, bueno, no sé, hay cosas que uno en los libros las ve de una manera, que te lo dicen de una manera, pero en la práctica es peludo, weón. Yo creo que nosotros también teníamos ganas de hacer algo distinto. Muchas veces, muchas veces no sabíamos qué hacer, esa es la verdad. Era difícil porque estaba operando en el día a día. Una vez que se cayó una licencia, nos botó todos los sistemas, teníamos nuestro servidor propio. Y después otro día nos hackearon. Entonces, son como cosas que tenéis que reparar que no agregan valor, pero que sí te pueden Consumen matar el negocio, tiempo, consumen mucho energía. tiempo. Sí. Entonces, bueno, estábamos en eso y yo el año pasado fui a correr el Ironman de Pucón.
¿Cómo sobreviviste, Sí, weón? pues y lo mejor de todo en ese sentido, o lo mejor, o lo que ahora hace más loco todavía, es que me empezó a ir bien. Me empezó a ir bien en este deporte porque me metí así como de quemado como estaba con la empresa y vuelto loco. ¿Cómo saco esto adelante? Me metí a esto y lo empecé a hacer a fondo también. Entonces empecé a tener buenos resultados rápido. Y estaba corriendo Pucón y llegué a la fase del trote. Ahí tú hay 3 vueltas. Y me acuerdo que las 3 vueltas alguien me grita, vamos Héctor. Yo miré a esta persona y tenía 2 certezas, que me estaba gritando a mí y que no había ningún otro Héctor detrás. ¿Cachai? O sea, era para mí, pero no lo conocía, no sabía quién era. Y esa persona es relevante porque él se encontró con mi mamá mientras yo corría, era compañero, había sido compañero de mi papá de la universidad y había sido liquidador de empresa. Y es él el que, cuando a mi mamá le cuenta el drama, porque imagínate, yo estaba corriendo ahí y estaban mi hermano, mi mamá, mi equipo y todo, mi mamá le cuenta el drama a este señor y él le sugiere el camino de la liquidación voluntaria para ponerle básicamente una gota a los problemas y poder proteger a los trabajadores. Esa fue básicamente la O sea, indicación. ya no se trata de salvar el patrimonio familiar, acá hay que aseguremos los sueldos de esta gente. Bueno, salvemos lo que se pueda. Los sueldos y las leyes sociales estaban todo el día hasta el día que nos fuimos, Ah, mira. eso sí. Pero, pero sí, pues, él fue el que sugirió ese camino. Y ahí nosotros dijimos, bueno, ya, ¿qué hacemos? Contactan a algún especialista de esto. Y fuimos donde esos especialistas y me acuerdo que la primera vez, o sea, nos juntamos con ellos, nos explicaron del procedimiento, no, si hasta en 45 días deberíamos tener eh, No, igual. resultados concretos. Resultados concretos significaba que el procedimiento, yo no tenía idea a esa altura, pero que iba a estar aprobado por un ¿Pero tribunal. qué significa, a prueba de diputados, qué es la quiebra de una empresa? Es un proceso de cierre medianamente protegido. No es así como que como te lo pintan tampoco, pero es un cierre protegido donde básicamente se busca que los activos que queden en la empresa se liquiden y vayan a cubrir las deudas, básicamente. ¿Ya? Y las deudas tienen distintas categorías, porque están las deudas, o sea, están las deudas que tú puedas tener con los trabajadores, puedes tener las deudas de un proveedor, puedes tener la deuda de un banco, que normalmente son garantizadas y los créditos con garantía tienen una prioridad mayor que el que le prestó plata, y entre esos los que le prestan plata estamos nosotros. Entonces, eso es una quiebra. Pero eso empieza a correr cuando un tribunal te da la quiebra. Tú tienes que presentar una solicitud de liquidación, que puede ser liquidación voluntaria o la otra que es cuando otro te la pide la forzosa, a ti. Yo ese otro camino no lo he pasado, pero el de la voluntaria se supone que lo estamos terminando ahora. Entonces, lo primero que tenés que hacer, que es difícil de llevar, en el momento es, o sea, yo sentía que estaba hundiéndome y el procedimiento que supuestamente me iba a ayudar como a ver la luz, me hundía más. ¿Cachai? Esa era la Es como el sensación. monstruo de la burocracia el que te agarra, Sí, así como, y es como una neblina que te va comiendo y tú no que sabís que te va a comer hasta sí, que te quedaste adentro. sí. Yo en este punto todavía seguía para abajo. No sabía el hoyo negro hasta qué profundidad iba a llegar. Literalmente. O sea, Te voy a ir corriendo tu triatlón derecho para abajo, ¿no? sí. Eso me ayudaba a salir y después a trabajar y me iba para abajo. Claro. Entonces presentamos la primera solicitud en marzo del año pasado, del 2024. Proceso nuevo para nosotros, para mí, para mi familia, todo. Y tú vas revisando una página del Poder Judicial y cada 2 semanas aparecía algo nuevo. No, es que presente este papel. No, es que presente este otro. Esto después de haber presentado 3 archivadores de una empresa que ya estaba sin operar. Porque, claro, antes de presentar la solicitud juntamos a toda la gente que estaba trabajando, vino el asesor legal, explicó la situación y todo. Pero bueno, dejamos de funcionar, presentamos esa solicitud, cada 2 semanas un papel nuevo y a los 4 meses, weón, solicitud rechazada. A ver, espérate, en resumen. 45 días supone que ya tener una resolución, tú le presentas esto a un Sí, tribunal. En sí, 45 días no pasa nada porque te siguen pidiendo papeles y extendiendo el proceso y extendiendo el proceso ¿por sí, cuánto tiempo? 4 meses. Por 4 meses. Sí. Y en ese proceso, ¿qué estás haciendo tú con la empresa? O sea, la empresa como tal deja de funcionar, pero está ahí entre preparando papeles, descubriendo qué significa esto, durmiendo mal, weón, sin saber cuál es tu futuro y sin todavía ver la luz. Y la gente No, la gente ya está, liquidada. no están finiquitados porque, No había plata y no para ir solamente, sí, ordenando. sí, como nos dijeron ya, vamos a hablar y ahora entramos a este proceso,
Y para que queden en el nivel como de trabajador, que es la primera prioridad de las acreencias del proceso, la recomendación era que no No se podéis salieran, sacarlo. po, porque si no es como que O sea, entran tú como... seguías ahí desembolsando. No, 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 no. En el momento que dejamos de operar, dejamos de desembolsar. Ya. Pero para que, a ver, entre los trabajadores también estábamos nosotros. O sea, para tú tener la primera prioridad como trabajador, tenés que seguir siendo trabajador al momento que te acogieran la quiebra. Que Todos quedaron así, sin ir a trabajar, pero contratados formalmente. sin sueldo y tú teniendo que pagar las No, cotizaciones, no, tampoco. no, 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 no. En ese Ya, momento se acabó. ya. Se acabó. No, sí, ahí igual hay que tener guata para la cuestión, porque vienen y te dicen, compadre, mira, ahora vamos a presentar esta solicitud y ahora sí que se te van a venir encima Los perros. todos, weón. ¿Cachai? Pero una cosa que sí yo rescato positivamente de cuando tomamos esa decisión es que, y al principio estaba muerto de miedo, es que llamé a toda la gente a la que le quedamos debiendo plata y les conté la situación que estábamos pasando y lo que íbamos a hacer. Tuvimos una muy buena acogida. Impresionante. O sea, yo jamás me esperé eso. Debe ser probablemente de los episodios que más valoro de todo ese tiempo. Los llamé a todos, a toda la gente y había empresas, gente que conocía. Y hay un par de proveedores de, básicamente, uno o dos de cercanos. Entonces llamarlo y decir que no les vaya a pagar, igual era poca plata. A ningún proveedor le quedamos debiendo tanta plata, pero igual le deis plata. Si aunque sean 500 lucas un palo, es plata. Plata que no les va a entrar. Que así como en un momento nos dejó entrar a nosotros, le dejaron de entrar a ellos. Pero me senté y los llamé a todos, weón. Y eso fue, para mí fue, al principio estaba con miedo y salí muy alivianado de esa situación. ¿Cómo tuviste esa conversación? Siendo franco, directo, muy claro, sin darte vuelta. Como si tú eres honesto, creo que es más probable que te vaya bien. La claridad, puta, que es importante, weón. Es mejor no darse vuelta, eso dejárselo a la diplomacia. Si tú querías un vínculo, un buen vínculo con alguien, weón, mejor ser clarito. Sí. La claridad trae certidumbre, al menos. Dolor, pero No, y te certidumbre. permite también construir confianza Mm, mm, con las personas. Aunque fuera un escenario malo, yo creo que dejamos la puerta abierta con toda la gente con la que yo hablé. mm. Ya, entonces pasan estos 4 meses. 4 meses Y me dicen que no. y te dicen que no. ¿Por qué no? Porque presentaron la solicitud por el camino de empresa mediana, el camino regular, y ahora teníamos que presentarlo por el camino de liquidación simplificada, ¿Por qué? porque ahora éramos una empresa más chica en facturación. Entonces nos correspondía el camino de liquidación simplificada, liquidación voluntaria simplificada. ¿Cómo no? Usted se equivocó de casilla, te dijeron. Sí, literalmente. Toqué la puerta al 4 meses lado, después de... 4 meses después. No en el día que fuiste a decir, oye, quiero hacer esto. A ver, en ese sentido yo creo que hay hartas cosas que se podrían hacer mucho mejor. Uno, tener claridad de cuáles son los pasos por delante, que te pidan todas las cosas que te van a pedir De de una. una. O sea, hay 10 papeles que me podrían haber pedido en vez de 4 meses, 3 meses, en un mes. Yo no tengo ninguna duda de eso. Eso, po. Y que, a ver, bueno, a nosotros nos pasó, pero nos dijeron que no. Julio del año pasado, a fines de julio del año pasado nos dijeron que no y fue un portazo, ese fue violento, weón, porque tú estás ahí ya en un punto, si ya me Hay una dijeron que, apnea profunda. sí, apnea. Esa es no sé si a ti te dijeron en otro podcast, pero decía hay que tener capacidad de apnea, literalmente. Son los meses probablemente los más difíciles porque ya te persiguen básicamente, a todo nivel. A tu teléfono, bueno, a tu mail, a tu casa, a tu oficina. ¿Cuál es la escena? 20, 30 llamados todos los días. Teléfono personal, email lo mismo. La oficina ya la tení cerrada, con candado, pero en un barrio que era muy lindo, muy tradicional, en Recoleta, que se ha puesto malo. Estáis conmigo que te entren a robar. Nos entraron a robar varias veces. Por suerte la cuestión era como un búnker, entonces no pudieron penetrar, pero esa era la situación. Y te empiezan a llegar cartas, de repente hasta blufean. Le escriben a un hermano, eh, cosas así, po, todo el rato, con una atención permanente, pero no podía hacer mucho porque ya está la causa en un tribunal. Y tú no sabes lo que va a pasar. Y nadie te dice esto, nadie te dice ni siquiera esto puede pasar en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses. Entonces sí, po. Pura impotencia de decir, resuelvan esta weá. A ver, esto con voluntad se resuelve. ¿Cómo Eh, así? Porque no puede ser, pues esta cuestión tiene errores de diseño, po. Sí, seguramente es complejo y todo, pero si alguien quisiera arreglarlo, verdaderamente se resuelve.
porque los tribunales ni siquiera están conectados. Creo que no me acuerdo si eran 19 o 29, pero no tienen vínculo entre uno y otro, ¿cachai? Tú podrías tener, a ver, seguramente esto en países vecinos es aún peor. No me pierdo en eso. Una de las cosas que me dio viajar a hartos países y conocer distintas realidades es que Chile en el barrio es totalmente típico y en muchas cosas son más cercanas a algunos países de Europa que acá. Pero aún así tenemos mucho por mejorar y acá si se supone que hay un proceso que se llama liquidación voluntaria simplificada, bueno, y te querís tirar del último piso de un edificio, no está funcionando. Entonces sí es terrible la cuestión. O sea, en vez de darte seguridad, se agranda la incertidumbre. No, y tú hablas ahí con tu abogado y te dice, el tribunal lo están tramitando. Creo que hicimos, no me acuerdo cómo se llama el término específicamente, pero le damos 11 veces como que tú le pides, fuerzas una respuesta. O sea, es difícil. Po. Espera nomás, po, está ahí totalmente a la deriva. Y no digo que seamos lo único, pero es una Ese es el realidad. tema doloroso, es como la norma con la justicia en Chile, como que la falta de certidumbre es, que es como la norma, como bueno, Es no sabéis que lo que va a salir de Es aquí. que sabéis que también, o sea, eso en términos de negocio sí, pero la película se te empieza a poner muy oscura. Mm, Y yo lo dije cuando escribiste algo hace muy poco en LinkedIn y yo te puse al final, no hay ninguna experiencia profesional que valga más que una vida. Porque, bueno, te deprimís, pues, y mm, te deprimís severamente. Y si de la mano no tenés lucas, y si de la mano invertís tu tiempo y lo que te quede en un procedimiento, y si ese procedimiento no te da esperanza, se te empieza a poner peludo, po, weón. Te empiezan a llegar cartas a la casa, te llaman todos los días 500 veces. La cuestión es hostil, pues entonces tenés que aferrarte a todo lo que podáis para estar ahí, pero el proceso como un sistema, yo creo que es fallido en hartos ámbitos. Si al final al tribunal le conviene que estas causas salgan más rápido, ellos tendrán sus motivos para no responder, pero hay muchas cosas que yo digo, es falta de voluntad, ¿no? no debería pasar esto. Mm. Sí. Y bueno, y pasaron esos 4 meses así. Y después me dicen, ya, Héctor, ahora tenemos que presentar por la liquidación, por la ventanilla de simplificada. Vamos todo de nuevo. ¿Cómo todo de nuevo, weón? Si la oficina está desmantelada, pues, weón. Tengo que ir a buscar un servidor, sacar la información de ahí, porque tenés que actualizar todo, toda la información. Al final, actualizar es menos que prepararla inicialmente, porque el inventario ya lo tenía hecho, si es que no te han robado nada, pero actualizarlo, las liquidaciones y una serie de cosas. Entonces presentamos de nuevo la segunda solicitud en agosto, un mes después, y estuvimos así los siguientes 4 meses, y a fines del año pasado, la última semana de 2024, nos avisaron que habían aceptado la solicitud. Y esa fue la primera vez que yo vi la luz empresarialmente en mucho tiempo. ¿Cuánto fue desde que iniciaste el proceso hasta que salió? Fueron proceso como papeleo, porque legalmente todavía no termina. Fueron 9 meses. De solo que te 4, acepten. sí. 4, primera solicitud, un mes, o sea, me la rechazan, un mes en volver a preparar en la nueva, 4 meses más en la nueva y finalmente la acepto. Entonces, pero con todo, o sea, mirando para atrás, y yo me acuerdo ese momento, era emocionante. Fue emocionante Era desde que para abrir supe, una botellita y decir, ya lo, algo hay acá. sí, no, es que lo venís pasando muy mal, pues, ¿Cuál es el entonces, momento más bajo de tu escape? puta, mirando en retrospectiva, weón, y a pesar de que me dicen, no, pero es que sí, es que cuánto aprendiste y todo, a veces no queréis seguir aprendiendo. Son los años dorados que se me fueron. Años de juventud, de, de salir, de pololear, de pensar en familia, porque llega un momento en que tú perdí un poco la perspectiva de las cosas. Sí, pues. Te metí en un hoyo, weón, estás ahí pa, luchando cada día eh, y no sabéis cuándo vaya a salir. Ni Tú, siquiera te lo planteáis. tú estás, porque esto ya no es burnout, pues, weón. Esto es un estado más Depresión, depresivo, sí, weón, y eso está, ¿tú estás siendo consciente de eso? parcialmente. ¿Cómo sí? Porque me daba cuenta que estaba muy bajoneado, igual era funcional, e igual va de la mano cuando estáis deprimidos, seguir funcionando. Llegar a la casa y llorar todos los días o muy seguido no es normal, cuando en estas circunstancias. Los aspectos prácticos son más fáciles de ver, pero por eso te decía al principio que a mí sí me sostuvo estar terapiado, porque, o sea, venía haciendo un trabajo interno gigantesco de antes y que me permitió ponerle perspectiva a cosas, a relaciones. Piensa que yo me había vuelto a la casa y después cuando se murió mi viejo, puta, es delicado, pero pasa igual.
terminé haciendo un poco rol de marido, pues, weón, Mm, y eso está mal, mm, ¿cachai? Porque esa no es la relación. En trabajo somos colegas que igual los que trabajan con su familia saben que no es fácil, que es muy difícil separar de todas las relaciones, pero en la casa yo era hijo, pero esas cuestiones se empiezan como mm, a torcer un poco. mm. Entonces sí, po, pero a fin del año pasado ya empecé a ver la luz por primera vez en mucho tiempo. Y eso que una de las cosas que yo siempre recordaba cuando estaba muy, muy hundido, era que el 2010 estaba estudiando y hablé con Felipe Cubillo, justo el año del accidente. Como éramos como súper pocos, éramos como 3 o 4 amigos, y hablamos con él. Y me acuerdo, y esa cuestión nunca se me olvidó. Y yo decía, weón, si este señor lo dijo, tiene que ser así. Y él dijo que no importaba la tormenta, que siempre salía el sol. Y yo me acordé harto de eso, po. Me acordé de eso y me acordé también que, bueno, una de las buenas prácticas que terminé haciendo, que fue herencia de Emprevien, de cuando estuve a cargo de mentores de impacto, es que siempre me busqué un mentor, alguien de referencia Mm. para mí. Entonces, en este caso, yo había leído una historia en el diario de un empresario gigantesco, como nosotros, pero por 1000, y había leído una noticia que me fue muy familiar y lo llamé, po. Le escribí por LinkedIn. Le dije, bueno, estoy pasando por esto. Me dice, ya, hablemos. Y al final, puta, me abrió las puertas de su casa, hemos conversado varias veces. Y me acuerdo, él me dijo una vez, antes de empezar este proceso, me dijo, compadre, aquí va a necesitar capacidad de aguante. O sea, esta cuestión es incierto y es largo. Prepárate. Y de alguna manera, aunque el pronóstico fuera malo en el sentido de que se venía algo Tenía difícil, incertidumbre, alguien que te algo dijo. que me dijo Mm, algo. mm. ¿Cachai? Sí, po, eso me ayudó harto. ¿Se puede saber quién es? Prefiero que no, por respeto también Sí. a la relación y Pero puta que al importante vínculo que esa hemos weá, tenido. weón. Como, al final es como la habilidad de saber a quién le abrir la oreja. Porque eso determina qué certidumbre tenéis para adelante, weón. O cómo te preparáis para la weá que viene. Sí, es que la incertidumbre, Es lo que come. sí, pues te come, te come. Si al final es muy humano eso, Mm, pero el tener la incertidumbre tan extendida, tan agudizada por tanto tiempo, te va comiendo. Sí. sí. Sí, si acá al final yo digo que esto es como, acá no hubo bueno, quizá la situación de mi viejo, sí, fue el bombazo, pero el resto fue como el agua que le pasa a una roca, Sí, que le pasa todos los días y la va puliendo. Fue más en ese sentido. sí. Perdón, que me está sonando el teléfono. Dame un segundo, contesto rápido. ¡Aló! Javi, ¿cómo estás? Bien, estoy grabando ahora en Brutales, literal. ¿Todo bien? Sí, no, todo muy bien. Perdona que te interrumpa, pero acabo de cerrar 5 clientes nuevos. 5. ¿En serio? Sí, todas las empresas tenían el mismo dolor. No crecían porque cada área empujaba para lados distintos. Marketing acelerando, ventas frenaba, producto giraba. Nadie se ponía de acuerdo. Clásico. El caos del crecimiento. Exacto. Y con nuestro sistema logramos ordenar el negocio solo en 60 días. Alineamos métrica, foco, prioridades y boom, crecieron 3 veces en ventas, literalmente 3. Increíble. Sí, bueno, la verdad es que pensé que en tu audiencia deben haber empresas que están viviendo exactamente lo mismo, equipos que avanzan, negocios que crecen, pero todos remando para lados distintos, nadie tiene realmente la certeza de qué es lo que hay que hacer para avanzar, así que la verdad son empresas que necesitan orden urgente. 100%. Y ese es el perfil de la audiencia del podcast. Exactamente, por eso pensé en llamarte y solamente quería contarte porque si alguien está escuchando Brutales y en este momento su empresa está en ese punto, que me escriba. Dale, obvio, yo les digo. Genial, Javi, muchas gracias, un abrazo. Dale, un abrazo. Si estás viviendo ese caos interno del crecimiento, Javiera de Grow Wild sabe lo que está haciendo. Contáctenla y tómense un café. Qué brígido, weón. Qué brígida la historia, weón. Pero llegamos a diciembre de 2024 y nos dieron la liquidación y después viene ejecutar eso. Navidad. Ya fue entre Navidad y Año Nuevo, imagínate. ¿Y después Eh, qué viene ahí? Después viene hacer que las cosas pasen. Y tiene esta cuestión ya en algunas cosas es realmente de película. Un Que, realismo mágico. sí, tal cual. Porque después que te da la liquidación, creo que entra inmediatamente un liquidador. Tenía 10 días para hacer los finiquitos. Pues viene preparar el... A ver, nosotros en ese momento, cuando lo conocimos a este señor, fuimos a la empresa
y dijo que pocas veces se había enfrentado con una empresa representada por nosotros, los dueños, que hubiese estado como tan preparada y con tan buena disposición para asumir un proceso de estas características, que normalmente llegan y es como todo patas para arriba. Y llegó, ya pasé por acá, no sé qué, y había una mesa, estaba todo pelado en la oficina, en la matriz, pero teníamos un turro de papel así y le dijimos, tome, lléveselo. ¿Qué es esto? Está todo, está toda la contabilidad, todas las liquidaciones, todo el inventario, todo, todo. Y no lo podía creer. Entonces, él asume el rol de liquidador, como tal de representante legal, y después tenéis que empezar a preparar, definen una fecha para el remate. ¿Tú, qué, ¿Tú seguís pagando algo acá? ¿A este bueno tenés que pagarle? No, 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 ¿Cómo no. funciona eso? No, eso funciona, los pagos al liquidador, de impuestos de trabajadores, de todas las deudas en general, son con cargo al remate de los activos, la liquidación de los bienes. Bien. Sí, pero esa es la parte dura, esa es la otra parte dura, porque viene la casa de remate, va preparando por lote. Aquí yo te diría que una de las cosas más delicadas es que los incentivos de uno y otro no están tan bien alineados. Entonces, ellos, por ejemplo, querían rematar un container que nosotros teníamos lleno de cosas de repuestos valiosísimos y querían rematarlo todo con un número. ¿Esto qué significa? Que cuando van pasando en el remate, porque el remate es lote uno, no sé qué, 100 lucas, levantan la mano. 150, no sé qué. Y los montos van así. Entonces, tenés máquinas que cuestan 5 palos y se van a 300 lucas. ¿Cachai? Mm. O menos. Entonces, te decía los incentivos porque no, este container todo junto. Y Claro, tú nosotros, te hacías una primera idea, la empresa vale X, pero después te la liquidan en ¿cuánto? 5% del valor, 5. ¿sí? No, bueno, si es de loco, es de loco. Si nosotros teníamos en ese momento la valorización comercial de los bienes, o sea, tal como estaban, los que estaban usados, usados, los repuestos nuevos, nuevos, pero cosas que se podrían vender en el mercado, a como $1,500,000, una cuestión así creo que fue. Y se vendieron en 60 palos. Porque pongámosle uno, pero da lo mismo, se vendieron 60 millones de pesos. Entonces, yo me acuerdo de estar en el remate lleno de gente adentro. Entonces decía, acá, weón, tengo que estar muy atento porque me pueden empezar a robar. Mientras está pasando el remate, si es pura gente que viene de afuera. Igual los gallos se esfuerzan para que haya algo de seguridad, pero en la práctica es medio incontrolable. O sea, si hay gente que se organiza, te pueden robar. Tenemos mucha gente adentro, esto después de haberse hecho publicaciones en los diarios, y viene el remate, el remate. Los típicos que salen en el diario como en las páginas de atrás, ya, eso. Eso fue esto. Lo nuestro fue uno de esos. Entonces empiezan a rematar y yo teniendo los finiquitos, que en el fondo te dicen más o menos lo que tú deberías recibir, yo pensaba, decía, "Puta, que se recauden 300 millones, 200 millones de pesos". Íbamos como en el lote 10 y el acumulado haber sido 1,800,000, dos palos. Eran 100 lotes. Ay, weón. Y dije, cagamos. Me tengo que empezar a olvidar de todo lo que potencialmente me podía llegar por ser acreedor de la empresa, por finiquito, digamos, porque la deuda era última prioridad. Entonces, ese fue el remate, creo que O fue sea, el te remate. terminan de despazar la empresa, así. Sí. Te agarran al animal y lo tiran. Entonces viene uno, o sea, la preparación del remate, después viene el remate en sí, y después viene, tú pensáis, ya, rematamos, estamos listos, después vienen cuando vienen a retirar. Ahí sí que tenéis que estar con cuidado, porque, bueno, igual hay cosas que tú decís, estos gallos ya se sabían de antes lo que iban a rematar y todo, pero me acuerdo que una vez teníamos, por ejemplo, dos máquinas iguales al lado, que eran unos dumpers. Son máquinas grandes, buenas, con un hombre a bordo que sirven para transportar carga en las obras. Y, y viene uno y hace así, y pesca la rueda uno y se la pasa al de al lado, al suyo, rápido. Y después viene el otro y dice, pero weón, ah, no, no, es que a mí me dijeron que ahí venía. Entonces empezáis a tener, o sea, ya los vendiste las cosas y tenés que igual estar cuidando para que las cosas se las lleve la gente que corresponde y Mm, empiezan a pasar estas cosas mm, dentro de tu empresa. mm. O también que habían liquidado, creo que era la oficina del gerente general de mi papá en su momento, alguien la remató todo y los viejos cuando vinieron a buscar tenían unos muebles empotrados. Ponían a empezar a destornillar los muebles que estaban, si tú decís como ya, se vendió los bienes, pero no me desarmen el edificio, si el edificio no está en venta, no es parte del remate. Pero todo eso parte al final, como puesto como un El todo, área gris. sí,
el puesto como un todo no es tan relevante, pero cuando estás ahí, tenés que estar ahí, es parte de tu viaje también de empresario o de ex empresario. Eso, y después se venden los bienes, y después viene la última gran batalla, te diría yo, que es la asignación de fondos de los bienes. Y ahí ¿Cómo también se? es hostil. Básicamente, todos los acreedores presentan sus deudas y el tribunal va dirimiendo. Y tú tienes que estar preparado para que si entra una deuda que consideráis que no tiene que entrar en categoría preferente, decir por qué no entre en preferente. Y porque a veces también pasa que algunos, no sé, po, una deuda de ley social que haya quedado un periodo de una persona, el año 98, puede haber crecido a, si estas instituciones tienen intereses del 2,5% mensual. En 30 periodos se duplica. Entonces, 30 años, exponencial, realmente exponencial. Y todas esas cosas tenés que, y tú empiezas a ver escrito, empiezan en la causa. Folio 54, escrito de tal. Y al final se arma un pool de acreedores con cierta prioridad y ahí es el liquidador el que define. Ya, esto se paga. Y acá al final alcanzó para los trabajadores. Bueno, obviamente que para la casa remate, para el liquidador y para los trabajadores. Listo, no hay más. Pero cuando ya no hay plata, deja de haber interés de las partes, de los que te persiguen. Entonces, y esa fue hace poco, fue hace como 3 meses y medio, 4 meses atrás. Y ahí yo ya como que ya estamos, cabrón. Todavía no he terminado, pero ya como internamente ya, Al menos te decís que está terminado. sí, sí, es que es puesto en perspectiva, Oh, está terminado. weón. Sí. ¿Y quién es Héctor después de esto? O sea, ¿cómo que sacáis la cabeza de esta cuestión, miráis el desierto alrededor? ¿Qué estáis? ¿Quién eres, weón? Tratando de poner en perspectiva ciertas cosas, ver las cosas que haya hecho bien, donde lo puedo haber hecho distinto, aceptando mis errores, aceptando que hay un montón de cosas que en ese momento no me podía dar cuenta. Ahora tengo una experiencia valiosa también, pues es lo que hablamos cuando llegué hoy día. Le tenemos que sacar partido ahora, en una nueva pega. Eso también me hace mucha ilusión, Mm, porque a ver, obviamente que hay hartas estas historias que existen, pero en general no se saben y proporcionalmente igual no son tantas. O sea, yo me comí esta quiebra a mis 30, ¿cachai? Estoy más armado, estoy saliendo, ya tengo hartas cosas donde he visto la luz, esa es la verdad. mm. Hartas cosas donde he visto la luz, pero seguimos, seguimos. O sea, yo creo que mi esencia está y me tomo los baches del camino, eh, priorizarme también más a mí mismo, Mm, aprender a poner límites. Los límites son protectores mm, en muchos casos. La verdad es que también contento porque he tenido un par de entrevistas donde he tenido, es como una validación externa en mm, definitiva. Que tú decís, ya, puta, si una empresa gigante me mm, está buscando por un cargo de primera línea, mm. significa que algo hay. Y la experiencia no son años, po, weón, de experiencia, son... Es un concentrado. Fíjate que una de las cosas que a mí me llama la atención ahora por el proceso que estoy, pero siempre he pensado que tiene que haber una manera de poder evaluar, por lo menos profesionalmente, a la gente por lo que es capaz de Mm. hacer. No necesariamente por un título. Se supone O que por un lo que ha título, hecho o por lo que ha por pasado. lo que ha hecho, por lo que ha pasado, si es capaz de hacerse cargo de un problema o no, pero en general cuando tú vas viendo los trabajos, está el título, MBA. Mm. Y son cosas que dan señales de cosas, pero no te aseguran que esas cosas se cumplan. Esto es un MBA multiplicado por 100 al cubo Sí, po. y real, o sea, no es teoría. Yo hace poco, bueno, al final parte de los contactos que he hecho, pero a un headhunter le puse, no tengo MBA, pero tengo calle. Y después me reconoció que esa Mm, frase le había gustado mm, y que por eso se abrió a conocer mi historia. Pero sí, po. Y creo que yo creo que uno, el trabajo interno es muy valioso, muy potente. Creo que ojalá que la gente que pueda hacerlo lo haga. La gente, las redes que tenía a tu alrededor son clave, clave, weón. O sea, yo me acuerdo en este proceso de ver otras quiebras donde los dueños se suicidaron. ¿Cachai? Eso es delicado. No vale la pena, no hay nada que valga la pena eso, pero puedo llegar a entender el nivel de angustia que pasaron esas mm. personas para llegar a eso. Y de Claro, el seguir, weón de los gimnasios. sí, po, exactamente. Entonces, y de vivir la vida un día a la vez. Mm, A mí me pasó antes, sí, cuando me fui a Hong Kong, que algo me pasó. Yo creo que ha sido la mezcla de la vivencia del momento, de lo que significaba estar allá, en una nueva aventura y todo, pero me di cuenta que, weón, que nada de nuestra vida es regalado,
que hay que vivir un momento acá a la vez, ser responsable, saber dónde estáis parado, trabajar por lo que queréis hacer, pero hay que disfrutar, weón. De verdad hay que disfrutar. La fragilidad de la vida. Sí, sí, sí. Es muy frágil y es como vivir a conciencia, como Mm. intencionadamente. No lo dejéis pasar. No, no, estáis loco. Entonces, yo creo que mi polola ahora me ha ido bancando más de ese lado, porque al principio que no me conocía, como que le chocaba un poco, encontraba un poco soñador, pero yo soy tremendamente aterrizado, entonces solamente que ese otro lado llegó un momento en que no me permití como apagarlo, ¿cachai? Dije, bueno, esto es con todo. Ah, sí, y esto no tiene que ver con mi viejo, tiene que ver con la vida, situaciones difíciles, con las herencias de familia. Mi primer amigo se murió el 2010, weón, y fue un golpe durísimo. Después me fui a China. Y así, pues todo te va armando y yo tomé esa opción y a veces siento que se me transmite más en el día a día porque me miran como, soy más expresivo, le puedo decir a un weón, sabes que te quiero, weón, te tengo más estima que no sé qué, te echo de menos, ¿cachai? Como cosas así. Que además entre los hombres se nos dan menos todavía. ¿El duelo lo pudiste vivir? Duelo de mi papá, 100%. 100%. Porque para mí mi viejo se empezó a morir el día que se enfermó, no el día que se murió. Hace un rato ya que venía bastante tranquilo en mi relación con él y porque me aproveché ese tiempo que era incierto, porque no sabían cuánto podía ser la expectativa de vida. Ah, bueno, un año y una semana después del primer episodio le descubrieron un segundo cáncer al cerebro. Entonces, ese primer año lo operaron al tiro, lo pasó bastante bien, pero después del segundo se vino para abajo. Y la verdad es que no me quedé con nada pendiente. Como que para lo duro que fue, me lo vi bien, weón. Fue una de las pocas veces que lo vi llorando. Fue una de las pocas veces que me abrazó como con ganas. Se me había olvidado otra cosa. ¿Sabéis que pasó un año de su primera enfermedad? O sea, la enfermedad del primer episodio y le habían descubierto el segundo tumor. Yo estaba con mi papá en Franklin, en el Persa, en el Biobío. Y habíamos ido a una cuestión de su celular, algo así. Ya era para hacer un paseo con el papá que ya estaba más o menos, ¿no? Y lo empecé a notar medio raro, ¿ya? Y de repente caché que estaba como con un humor, estaba como muy lanzado, con un humor distinto, como que me hacía algo así, y caché que algo le estaba pasando. Y me lo llevé soplado a la clínica. Y la gente Franklin le estaba cambiando la pantalla al celular, eso era. Y le dije, pasa el celular para acá, weón, algo grave está pasando. Y me miraron, me empezaron a putear y todo. Y me lo llevé de vuelta a la clínica, segundo tumor. Porque además ven, lo duro cuando te pasa algo así a la cabeza es que ven a alguien normal. Y yo llegué así, soplado para adentro, y le digo, señora, a mi papá le está pasando algo, se ve normal, pero algo. Y cuánto tuvo que le hayan preguntado, ¿qué día es hoy? Héctor, ¿cómo se llama usted? Almohada. Y ahí cacharon que estaba mal. Y dicen, ya lo evalúan, le encuentran un segundo cáncer, le dan hora para la semana siguiente, para el sábado siguiente. Bueno, estaba el viernes al lado con él, yo solo con él, en la camilla, me llama un primo y me dice, Leto, mi familia me dice Leto, Leto, se acaba de morir la mamá mía, nuestra abuela, su mamá. Y yo así con mi papá al lado, no sabía qué hacer. ¿Cachai? Entonces, cuando metís todos estos elementos en el viaje, para mí, en el sentido de lo que yo viví con mi viejo, se hizo aún más intensa la vivencia de esa época. O sea, yo realmente con mi viejo, pues, lo he hecho súper de menos, me encantaría que estuviera acá, pero para mí se fue en Mm. paso. No sé si la pregunta es, ¿qué es lo que más admiras de tu viejo o qué es lo que más te lleva a ir? Yo creo que con todas sus pifias y carencias, el weón se la jugó por las cosas que soñó. Mm. Familia, ¿cachai? Que fueron muy aficionados a la aviación toda la vida y hay un club aéreo que es el de Curacaví que está ahí a la pasada, en la ruta 68. Ese club siempre fue una franja de tierra y mi papá con su equipo, con su directorio, weón, transformaron Curacaví en uno de los clubes con más movimiento de todo Chile, weón. Asfaltaron la pista, trajeron a CONAF, trajeron otros clubes aéreos, los dejaron con plata. Después de que hicieron eso, a todos se le hizo agua a la boca para tomarse el control del club. Antes de eso era una franja de tierra. Entonces ver una persona que se mete en problemas por sacar ese tipo, por soñar, weón, y hacer cosas, eh, es muy valioso. Y yo eso se lo banco. Y le banco una cosa que hoy día admiro también un montón, es cómo ponía la cara por sus hijos. Es como, yo lo miraba y decía, pero weón,
a mí me da vergüenza decir esto, otro, y este va y lo hice con todo como orgullo, ¿cachai? Eso también, y que al final, como te decía al principio, mis papás hicieron un artista en cierto sentido, en un buen sentido, porque armaron desde cero, tomaron su camino propio, pasaron momentos difíciles, duros con nosotros, pero yo tengo harto ahí también que aprender. Linda historia, weón. Bueno, Buena historia. Como que tiene todo, como la vida. O sea, a mí me toca trabajar con tantas empresas familiares y que comparten muchos de los desafíos que me estáis diciendo como más para callados. O no tan, porque tú ya lo tenés digerido, ¿cachai? Como que hay hecho la pega de, es lo que pasó, lo hay masticado, ¿cachai? Hay gente que no lo ha masticado. y a mí, Javi, a un nivel más personal, yo soy súper como soy muy para afuera para algunas cosas y muy reservado para otras cosas. Para mí ha sido un trabajo contar esto Mm, abiertamente, que creo que tiene un valor, sé que tiene costos también. Chile es bastante tradicional y conservador en ciertos ámbitos. mm, Quebrar no es como sería a los gringos, weón, un weón que quiebra es tráiganmelo. mm, Yo quiero a ese porque ese ha vivido. Acá no es tan así, es bastante para el otro lado. mm, Se genera un poquito más de mm, rechazo a nivel también con amigos conocidos como sociales, bien como este fracasó, le fue mal. Solo fracasan los que se tiran a la piscina. Es así de simple. Y la idea no es que te vaya mal, la idea es que te vaya bien, pero mm. no te puede ir bien si es que no te la jugaste. Entonces yo creo que eso también a mí me ha ayudado harto y hoy día lo digo, o sea, lo digo como con orgullo del proceso de yo, Mm. con choreza en ese sentido. Yo estoy mucho más armado. Esto me hace más sólido como hombre, me hace más sólido como pareja, me hace más sólido, ¿cachai? Me cuido más, puedo poner mejor los límites, profesionalmente ni hablar. Entonces, pero es un trabajo que yo venía haciendo hace tiempo y lo sigo haciendo. Y me considero una persona bastante curiosa y abierta. Entonces a mí, por ejemplo, me pasa que muchas veces pregunto y nosotros cuando nos comunicamos, es como cuando alguien te pregunta, es como que te quiere decir algo. Yo de verdad pregunto porque quiero Mm, saber y si siempre estoy con la disposición a aprender. Estoy dispuesto a cambiar de opinión. mm, Tengo mis convicciones, pero estoy muy dispuesto a cambiar de opinión. mm. Y creo que uno llega a eso cuando va, bueno, cuando es Cuando ya he trabajado. chocado con Sí, hartas sí, sí. paredes, weón, Sí, sí, sí. sí. Oye, pero mira, yo, o sea, es difícil mirar la historia en perspectiva porque te agarra, po, weón. Pero, ¿qué me llevo? Como me llevo como, por un lado, como la valentía de hacer de tus viejos, como lo que, arriesgarse a construir una vida por 30, 40 años, construyendo una empresa con todos los vaivenes de lo que significa eso, armar una familia y darle lo que les dio, weón. Y cada vez me parece más como hacer empresa hay que ser un artista. Y tú Mm, lo dijiste, digamos, y es muy cierto. ¿Sabes? mm, Es decir, es un artista en cómo resolver los problemas. ¿Cachai? definitivamente. Por otro lado, las lecciones que decís, weón, de puta, cuidar la cabeza con el deporte lo mejor que podáis, rodearte de pares, de gente que haya vivido, weón, esta weá, tomar decisiones rápido a veces, como no esperar y no ver la agonía. De repente, Clave. bueno, el liderazgo se trata de tomar la decisión impopular en el minuto. Y por otro lado, me quedo con lo último que deciste, como yo creo que cualquier empresario que te escucha y que está buscando una persona que para cuidar su empresa, ve en ti algo que no va a ver en otra persona. Y que es este weón sabe lo que es cuidar una empresa. Y eso tiene un valor que no se encuentra en otra parte. O sea, tú sabís lo que es cuidar el animal, ¿cachai? Mm. Y eso es lo que al final la gente busca cuando busca un gerente general. ¿Tú me vas a cuidar el animal o no me lo vas a cuidar? ¿Sabéis cuidarlo? ¿Hay pasado por esto antes? Y todo eso tú lo encarnáis muy bien, ¿no? Entonces, sí, efectivamente el gallo que nunca ha hecho empresa probablemente diga, es un weón que pero un weón que ha hecho empresa y que quiere pasarle la empresa a alguien, tu experiencia es brutal. Así es. Mm, Espero que esta conversación, bueno, con que le deje algo a una mm, persona, yo te juro que me voy por pagado porque hacer el camino solo mm. es muy duro. Y, y vivir, po, de verdad. O sea, a esforzarse por hacer bien las cosas, weón, disfrutar. Esta cuestión no la tenemos regalada, weón. Mm, sí, cierto, es cierto, weón. Sí, gracias por la valentía, por la apertura, por la transparencia. Vale, es valiente lo que contarlo.
Yo converso con mucha gente que ha pasado por cosas muy parecidas y no están listos. Pueden quererlo, Mm, pero no están listos, no están ahí. Entonces, por eso te digo, yo sé que tú has hecho la pega, se te nota, mm. te reconfiguraste ya, Sí, ¿cachai? Está ahí de salida, sí, sí, ¿cachai? 100%. Sí. Gracias por ponerlo en palabras. Me lo han dicho muy pocas veces. ¿Sí? Sí, muy poco. Qué bueno que lo vea. Me imagino que tiene que ver con la gente con que te rodeas también. Y es una vitrina. O sea, yo estoy feliz de estar acá. Por eso me pegué el pique. Vine 2 horas para acá, 2 horas acá, 2 horas de vuelta. Lo vale 100%, weón. Hay que estar. Y claro, también mostrarle a la gente, a los emprendedores, bueno, los emprendedores que escuchan como que no hay que pintarles nada, saben lo que estamos hablando, ¿cachai? Los que están en la calle, sí, Sí, saben, lo saben, lo saben. pero para el que no sabe, esto es hacer empresa, ¿cachai? Claro, yo he entrevistado a gente que le ha ido bien, weón, que está al otro lado de la historia, ¿no es cierto? Como tocando la La campana en campana. Nueva York, De acuerdo. pero este es el espectro. Sí. Como que, bueno, si tú vas a la granja de las empresas, tenés todos estos tipos de animales, animales que se murieron, destripados, gorditos y sanos, pero la granja es brutal. Y sabía otra cosa que creo que es súper importante, es que a mí esto me da cosa, yo puedo tomar aprendizaje, ir armándome, pero a mí esto no me define. Ni mi profesión, weón, ni quién Mm. soy como empresario, ni Claro, ¿qué Doctor edad tenés, Tarazo. weón? 37. Tenés 37, o sea, Sí, un animal todavía que tiene mucho, sí, sí. mucho para adelante, po, weón. Pero te lo decía en el sentido que me ponía al lado bueno, justo la semana pasada, de hecho, estaba el cumpleaños de mi hijastra, y yo le decía después a mi polola, ¿tú me viste sentado ahí? Bueno, yo estaba a la par con los viejos, súper gerentes, súper abogados y todo, y no me sentía ni una pizca de menos, weón. Eso es cierto. Ni una pizca de menos, weón. Eso es, Es como yo vengo a la guerra, weón. Yo vengo a la guerra, tú no me vas a con todo el pintar. respeto, yo sé que eso es algo mucho más terrible, pero entiendo el Sí, punto. sí. Sí, sí. Soldado, weón. Debería una chapa, weón. Debería haber una chapa para esta weá, weón. Puta madre, weón. Gracias por el espacio. No, Buena encantado, conversación. weón. Los aprendizajes, weón. Yo voy a ver esta weá después 3 veces, 4 veces. Y cada una de las veces que la escucho, como uno va paquetando aprendizajes que es como para anticipar, porque en el fondo la experiencia es Sí, saber es un buen punto. anticipar, es saber lo que viene Sí, y poder tomar hoy día la decisión correcta en función de lo que viene. Y eso te lo da no solo la racionalidad de entender lo que está pasando, te lo da la y si, guata. y si no te alcanzaste a anticipar y te pilla, weón, tratar de estar mejor armado para Mm, cómo moverte, o estar más tranquilo, weón. mm, Estar más tranquilo. mm. Sí, Claro, esta crisis no te va a matar. Prepárate para sobrevivirla nomás. Eso es lo otro que me decía uno. Me acordé, weón. Es Caco Soy. ya, ¿Lo cachai? De turismo. sí. Este weón me dice, a veces solo tenés que sobrevivir. Y ese es bastante literal. Y eso es. Loco, tú sobrevive y vaya a pasar esta weá. Sí, ¿Cachai? O no sé, si queréis ponerle otro apellido, Cuillos, ¿cachai? Que te dice, le va a salir el sol. sí, ¿Cachai? Es lo mismo, pero para el otro lado. sí. Brigia esa weá. Brigio. Y muy difícil a rato. Es que así como este juego no es infinito, tampoco hay que ponerle término Mm. forzosamente. Somos, somos un golazo. Es raro que estemos vivos. Uno de no sé cuántos, de miles, de millones, no sé, pero hay que hacer algo bueno con esto, esforzarse por eso. Ya vos querido, no sé si queréis decirle a alguien a la gente que está para despedirla de este viaje, weón, que a mí me dejó, weón. Vengo llorando desde ayer, weón, con tu hermana, weón. Que vivan intensamente, que se la jueguen por sus sueños y que si a alguien le resonó parte de esta historia, yo voy a estar muy feliz de que me lo digan de vuelta. ¿Qué les sirvió? Si quieren conectar con algo más, compartir algún tema en particular, algo específico. Creo que las cosas cuando salen agarran vía. Y eso para mí también va a ser muy valioso. Así como te dije antes, que me lo han dicho pocas veces, el reconocimiento de alguna manera que hiciste de lo que he recorrido estos años, estar muy, muy satisfecho, o por lo menos que alguien diga, "Weón, buena, a mí me sirvió, me Mm, levanta, me mm, sostiene en este momento que lo estoy pasando mal, mm, o me ayuda a mm. disfrutar en la vida y echarle para adelante, weón. Sí. Si esto es así. Bueno, yo le hago una invitación a la gente, especialmente a los empresarios, emprendedores que
están con su empresa que se toman un café con Héctor, weón, porque algo van a sacar de eso, weón. Y si tenéis la posibilidad de buscar una persona, puta, aquí tenéis un militar pasado por la guerra, weón. Esa weá es impagable. Así que, weón, tómense los cafés con Héctor. Vamos. Ya. Nos vemos en otro episodio, querido. Gracias por su tiempo. Gracias, Javi. Gran valor. Gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de irte, sé brutal. Suscríbete y comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Y cuéntanos en los comentarios qué aprendizaje brutal te llevas de esta conversación. Nos vemos en el próximo episodio.